En su vida pasada, durante la batalla que le costó la vida, Damian perdió a todos sus camaradas en aquel campo de batalla. Mientras caminaba por el terreno, magullado y ensangrentado, maldecía entre dientes y se quejaba de que había sido una operación imprudente. Sabía que era una sentencia de muerte porque su unidad de apenas 100 hombres tuvo que enfrentarse a un ejército de más de 2000. En aquel entonces, Damian era un centurión de la fuerza punitiva del reino de Baroque. Gritó de agonía mientras veía a sus camaradas morir a su lado, y Damian deseó haber podido hacer más. Aunque la operación fue un éxito, el equipo fue aniquilado, y Damian se culpó a sí mismo, deseando haber sido un poco más fuerte para protegerlos a todos. Sin embargo, les falló, y ni siquiera pudo salvar su propia vida al colapsar allí en el campo de batalla, sabiendo que su hora había llegado. Mientras la vida de Damian pasaba ante sus ojos, varios pensamientos cruzaron su mente, especialmente todos los arrepentimientos de su vida. Damian deseó haberse unido al ejército antes de los 25 años. Entonces, tal vez, las cosas habrían sido diferentes. Mientras el arrepentimiento sería devorándolo por dentro, Damian apretó los dientes y anheló una oportunidad más para hacerlo todo de nuevo. Si tan solo fuera posible, podría haber empezado a tiempo y dominado el campo de batalla junto a sus camaradas. Pero ahora estaba muriendo sin ningún milagro a la vista. Al menos eso fue lo que pensó durante sus últimos momentos. Pero la vida tenía otros planes para él, y su ferviente deseo de alguna manera se hizo realidad. Al despertar de soñar con su vida pasada, Damian se pasa frenéticamente la mano por el rostro, para asegurarse de que no fue un sueño descabellado. Afortunadamente confirma que no fue un sueño, y había viajado 17 años al pasado antes de que todo comenzara. Damian revisa en silencio sus manos y luego la parte inferior de su abdomen, donde se encuentra su núcleo de maná. El núcleo de maná es el elemento más importante para los guerreros que entrenan con maná, pero en su vida pasada, el núcleo de maná de Damian fue destruido. Sin embargo, esta vez es diferente, y Damian se siente aliviado al ver que todo está intacto allí abajo, por lo que puede aprender a usar el maná. En la vida anterior, después de que Parker lo estafara con el dinero del seguro, Damian fue echado a la calle y tuvo que sobrevivir haciendo trabajos esporádicos y tareas en los callejones. Como un huérfano abandonado por su tutor, incluso cargó con la culpa por los crímenes de un alto mando en una pandilla de los callejones y terminó en prisión. Luego, en prisión, Damian fue reclutado a la fuerza en el ejército y arrastrado al campo de batalla. Damian pensó que ese sería el final de su vida, ya que terminó convirtiéndose en centurión, pero nunca habría soñado con renacer antes de que su vida se convirtiera en cenizas. Aliviado, Damian se deja caer en la cama, soltando un suspiro de alivio de que todo salió bien al final. Pero lo bueno es que todo el tiempo y las habilidades que perfeccionó durante su tiempo en el ejército estaban a punto de salvarle la vida. Cuando Damian de repente siente movimiento afuera de su puerta, inmediatamente se pone de pie de un salto y saca una daga de debajo de su almohada. Tan pronto como el intruso abrió la puerta, Damian se abalanzó hacia adelante con su daga para atacarlo, tomándolo por sorpresa. Antes de que puedan reaccionar, hunde la daga en el muslo de uno de los intrusos antes de sacarla rápidamente. Sin embargo, Damian está un poco decepcionado de que solo una mitad de la daga haya penetrado en el muslo, pero fue suficiente para dejar al enemigo retorciéndose de dolor en el suelo. Mientras tanto, el segundo intruso le lanza maldiciones a Damian y carga hacia adelante para atacarlo, pero Damian esquiva el golpe sin esfuerzo. El tipo intenta atacar de nuevo, pero Damian de repente da un paso hacia adelante y apuñala al asesino en la parte superior del muslo. Damian luego saca rápidamente la daga y, con una aterradora intención asesina, mira fijamente a los intrusos preguntándoles quién los envió. Mientras los intrusos se retuercen de dolor, Damian agarra a uno de ellos exigiendo saber si su tío Parker los envió. Pero cuando el tipo se niega a responder, Damian lo apuñala en el muslo otra vez, haciendo las mismas preguntas con furia. Antes de que pueda obtener una respuesta, otro tipo que parece ser su jefe, entra a la habitación y comenta lo aterrador que se ve Damian. Damian reconoce de inmediato al rubio como una escoria de su vida anterior llamado Mugman. Cuando Damian dice su nombre, Mugman se sorprende y se pregunta si ya se había presentado. Al ver a Mugman involucrado en esta operación, Damian se da cuenta de algo de repente y asesina al instante al asesino que estaba interrogando antes. Luego sonríe al darse cuenta de que todo lo que le pasó en su vida pasada debió haber sido orquestado por su tío a través de Mugman. En aquel entonces, después de que Damian fue echado a la calle, corrió rápidamente a los callejones en busca de refugio. Pero a Damian le pareció bastante extraño que de repente fuera atrapado por unos matones. Pensándolo bien ahora, tenía sentido que todo fuera orquestado por Parker solo para arrebatarle la herencia a Damian. Enfurecido por este descubrimiento, Damian liquida al segundo asesino y con una expresión inyectada en sangre declara que Parker realmente lo vendió. A pesar de la mirada aterradora en el rostro de Damian, Mugman permanece impasible e inmediatamente carga hacia adelante para acabar con él. Sin embargo, Damian esquiva el ataque, dejando a Mugman atónito y a Damian divertido mientras se pregunta si Mugman siempre fue una basura tan débil. Negándose a perder ante un niño, Mugman sigue atacando, pero Damian esquiva rápidamente cada uno de sus golpes. Lo que Mugman no sabe es que Damian tiene una habilidad especial que adquirió después de recibir miles de palizas y sobrevivir cientos de veces a momentos de vida o muerte. Gracias a todo esto, de alguna manera, Damian desarrolló la habilidad de ver los movimientos de sus oponentes. En el momento en que el oponente intenta atacarlo, Damian puede saberlo por su mirada, la dirección de sus pasos, el grado de torsión de su cintura y el movimiento de sus hombros. Todo esto le muestra claramente dónde van a atacar.
Cuando Mugman carga hacia él de nuevo, la habilidad de Damian ya ha calculado que Mugman iba a apuñalarlo en la cabeza. Gracias a esto, Damian esquiva rápidamente el ataque, dejando a Mugman sorprendido y enfurecido al mismo tiempo. Rehusándose a ser superado por un mocoso, Mugman ataca de forma errática, pero sus movimientos son demasiado obvios mientras Damian los esquiva sin esfuerzo. Antes de que Mugman pueda reaccionar de nuevo, Damian le golpea la muñeca, haciendo que suelte su espada. Mugman intenta alcanzar su espada mientras Damian saca la daga de la muñeca de Mugman. Mugman maldice a Damian entre dientes, pero antes de que pueda recoger la espada, de alguna manera Damian lo apuñala en el abdomen sin previo aviso. Conmocionado y confundido, Mugman cae al suelo mientras intenta darle sentido a toda la situación. Sin embargo, no importa cómo lo mire, es incapaz de entender cómo un simple mocoso lo derrotó así como así. Sin dudarlo, Damian saca la daga, dejando a Mugman casi al borde de las lágrimas, mientras se pregunta cómo un niño de 13 años esquivó sus mejores movimientos e incluso lo apuñaló tan fácilmente. Sintiendo la curiosidad en la expresión de Mugman, Damian decide sacarlo de su miseria y explicarle cómo fue derrotado. Damian reveló con orgullo que podía ver exactamente dónde iba a atacar Mugman, por lo que podía predecir el próximo movimiento en el momento en que Mugman levantaba el brazo. Mugman se queda atónito al escuchar esto y le resulta difícil creer algo tan absurdo. Después de todo, en este punto de renacimiento de Damian, la manipulación del maná no se ha convertido en algo novedoso. Como Mugman no le cree, Damian le hace saber que no le importa en lo absoluto, pero en lugar de suplicar por su patética vida, Mugman le dice a Damian que este no es su final. Aprieta los dientes, amenazando con que sus hombres vendrán a vengarse cuando se propaguen los rumores de su captura. Sin embargo, Damian le recuerda que está a punto de morir aquí, así que nadie va a propagar ningún rumor. Con una hoja en la garganta de Mugman, Damian le advierte que sea inteligente y revele si Parker los contrató para eliminarlo. Pero Mugman se queda callado, negándose a hablar, por lo que Damian amenaza con dejarlo lisiado y hacerle vivir el resto de su vida cojeando. Al ver la expresión aterradora en el rostro de Damian, Mugman no puede evitar preguntarse cómo un niño de 13 años podía verse tan vacío y actuar tan a sangre fría. Aterrorizado, Mugman revela rápidamente que Parker los contrató para llevarse a Damian con vida. Pero en el momento en que esta confesión sale de la boca de Mugman, la espada de Damian acaba con él rápidamente, dejando a Mugman en estado de shock mientras su vida pasa ante sus ojos. Tras eliminar al último intruso, Damian decide limpiar la casa antes de embarcarse en su búsqueda para conquistar el mundo. Una de las pocas lecciones que se trajo consigo de su vida anterior fue la importancia de evitar enemigos innecesarios. Sin embargo, si las circunstancias lo obligaban a ser uno, creía firmemente en aplastarlo por completo antes de que tuviera la oportunidad de regresar y convertirse en una amenaza en el futuro. En otro lugar, Parker y otro secuaz llamado Montal están mirando ansiosamente la hora mientras esperan a que Mugman traiga a Damian. Parker se siente inquieto, pero Montal le asegura que el trabajo se hará y que le traerán a Damian. Luego menciona que Parker debe de haber estado muy enojado para contratarlo solo para capturar a un pequeño mocoso. Recordando cómo fue humillado, Parker respondió golpeando su puño en la mesa mientras se cuidaba las mejillas hinchadas por el puñetazo de Damian. Pensando en cómo fue avergonzado por un niño, Parker esconde la cabeza mientras Montal lo consuela, diciéndole que espere un poco más. También le advierte a Parker que no retenga su pago solo porque el paquete está llegando tarde. En ese momento sienten a alguien en la puerta y Montal se acerca para revisar, pensando que deben ser sus hombres llegando con Damian en una bolsa para cadáveres. Parker está emocionado al pensar en despedazar a Damian y mantenerlo apenas con vida debido al contrato de seguro. Luego jura con enojo que borrará por completo a Damian una vez que se resuelva el contrato de seguro. Mientras tanto, Montal abre ligeramente la puerta intentando regañar a sus hombres por llegar tarde. Pero al instante siguiente, una daga vuela por la rendija casi apuñalándolo. Montal logra evadir el ataque, deduciendo rápidamente que los asesinos debieron de haber fallado. Detrás de él, Parker se asusta, visiblemente perturbado por el repentino giro de los acontecimientos. Y en ese momento, Damian entra a la habitación como un depredador confiado mientras Montal exige saber si él es Damian. Damian responde con seguridad que lo es, e inmediatamente tacha a Montal de lacayo. Montal se confunde momentáneamente por el repentino apodo, hasta que Damian le explica que es simplemente el chico de los recados de Parker, cumpliendo obedientemente cualquier orden que le hayan dado. La explicación solo hace reír a Montal, tras lo cual llama a Parker y exigen triple de la comisión que acordaron originalmente. Parker queda atónito ante la repentina exigencia, pero Montal le explica rápidamente que su equipo ha sufrido grandes bajas, haciendo el trabajo mucho más costoso de lo esperado. Luego señala la sangre que mancha la punta de la lanza de Damian, y nota que ha entrado una variable inesperada en la ecuación. Después de todo, no es una hazaña ordinaria que un equipo de 3 sea aniquilado tan fácilmente por un solo mocoso. A pesar de la explicación de Montal, Parker intenta protestar por el repentino aumento del pago, por lo que Montal envaina su espada, abandonando el trabajo al instante, pero Parker lo detiene. Después de observar a Damian y ver lo absolutamente aterrador que se ve, Parker accede apresuradamente a pagarle el triple. Al quedarse a solas con un monstruo como Damian, Parker teme que podría no salir vivo de allí. Montal, por otro lado, está emocionado tras una negociación exitosa, así que se prepara para entregar a Damian como prometió. Primero le dice a Damian que no le importan sus compañeros de equipo muertos, ya que solo era un trato comercial entre ellos, por lo que no siente nada por sus muertes. Sin embargo, Damian le deja claro con severidad a Montal que este no es solo otro día de pago para él. Lo que no saben es que para Damian, esta es la venganza por todo el sufrimiento que padeció a manos de ellos en los callejones después de haber sido echado a la calle por su tío.
Debido a su complicidad, Damian pasó la mitad de su vida anterior pudriéndose en los callejones como basura no deseada, y para empeorar las cosas, su núcleo de maná fue destruido durante este tiempo, así que no hay forma de que deje que ninguno de ellos salga impune en esta vida. Decidido a consumar su venganza, Damian le dice a Montal que no haga preguntas y que simplemente muera. Sin embargo, Montal lo llama mocoso arrogante mientras arremete, confiado en que puede lidiar con un problemita como Damian. Pero antes de que pueda asestar el golpe, Damian casi le perfora la descendencia al tipo, aunque Montal esquiva el ataque porque ya se había dado cuenta de que Damian apuntaba a sus piernas. Damian también se impresiona con las habilidades de Montal, y nota que el tipo no es basura común y corriente como los otros intrusos de antes. Sin embargo, el dúo sigue peleando, pero en algún momento, Montal planea un ataque furtivo contra Damian. Finge golpear a Damian en la cara, pero en el instante en que Damian levanta los brazos para protegerse, Montal planea apuñalarlo en el muslo. Pensando que su plan es infalible, Montal ya está celebrando mentalmente, pero justo cuando Damian esquiva el golpe, Montal intenta apuñalarlo en el muslo como lo planeó. Inesperadamente, Damian esquiva con rapidez ambos ataques, dejando a Montal atónito al ver que su plan había sido descubierto. Antes de que Montal pueda reaccionar, Damian lo golpea varias veces con el extremo de su lanza antes de revelar con confianza que conocía el plan de Montal desde el principio. En este punto, Montal está enfurecido y le lanza maldiciones a Damian con rabia. Está a punto de jurar que lo matará cuando un repentino corte en la garganta interrumpe su declaración de villano a mitad de la frase. Mientras su vida pasa ante sus ojos, Montal se aprieta la garganta jadeando por aire. Lamentablemente, es demasiado tarde y cae al suelo sin vida. Al mirar al tipo muerto, Damian nota que era más fuerte que un matón como Mugman, pero al final del día sigue siendo solo basura de callejón. Ahora que había terminado de sacar la basura, Damian se volteó de inmediato para mirar a su tío como un depredador. Entrando en pánico, Parker cae rápidamente de rodillas temblando y tartamudeando, buscando las palabras para suplicarle a Damian. Ignorando sus súplicas, Damian se acerca en silencio para acabar con él mientras Parker sigue rogando por su patética vida. Pero perdonarle la vida no es algo que Damian tuviera en mente, y los gritos de Parker resuenan en la noche. Unos días después de ajustar cuentas con sus enemigos, Damian decide ocuparse del cobro del seguro. El agente de seguros le informa que recibirá un total de 6 platinos y 650 de oro. Básicamente un platino equivale a 1000 monedas de oro, y los gastos mensuales de una familia de 4 son de unas 2 o 3 monedas de oro. Por lo tanto, lo que Damian obtuvo del pago probablemente podría ayudarlo a vivir cómodamente durante toda su vida. Después de saldar las cuentas, el tipo de los seguros, que ahora le tiene terror a Damian, le agradece por confiar en él. Justo cuando Damian está a punto de irse, el hombre lo llama con vacilación y le pregunta hacia dónde se dirige. Le explica que notó que Damian llegó en un carruaje cargado para lo que parece ser un largo viaje, y no puede evitar sentir curiosidad por su destino. Cuando Damian responde que planea alistarse en el ejército, el agente se sorprende al escuchar esto, y Damian dice que es porque hay algunas personas que está deseando conocer. Poco después, Damian emprende su viaje para alistarse en el ejército. Aunque es para reunirse con sus camaradas, Damian hace esto porque el ejército es el único lugar para él. Además, según lo que recuerda de su vida pasada, este mundo está a punto de sumirse en el caos dentro de 5 años. Para entonces, la mayoría de los jóvenes no tendrán más remedio que ser reclutados a la fuerza en el ejército, porque se acerca una era de guerra, y nadie podrá escapar de ella. Ahora que le han dado una segunda oportunidad y su núcleo de maná está intacto, Damian está emocionado de ser voluntario mientras aún es joven, en lugar de alistarse tarde como en su vida anterior. Planea dirigirse primero a la capital y entrenar allí durante una semana, utilizando el método de cultivo de maná Delft antes de postularse al tercer campo de entrenamiento. Esta vez, Damian está decidido a forjar su propio camino y gobernar esta era en lugar de dejarse arrastrar como un chico ingenuo. Una semana después, Damian finalmente ha llegado a los terrenos de alistamiento y durante el entrenamiento llama la atención de otros reclutas. Todos se preguntan cómo un niño como él es tan hábil, pero Damian ignora los murmullos y se concentra en su entrenamiento. Después del entrenamiento, nota unas pequeñas heridas en su palma por empuñar la lanza y considera vendarse la mano. Damian se da cuenta de que su cuerpo todavía es demasiado débil y sus manos no se parecen en nada a las de su vida pasada que estaban cubiertas de callos. En ese momento, un instructor interrumpe los pensamientos de Damian, preguntándole si vino a postularse como cadete. Damian responde que sí, y el instructor elogia su técnica con la lanza. Luego le pregunta de dónde la aprendió, pero Damian duda en responder mientras se pregunta si el tipo la reconoce como el arte de la lanza más grandioso del reino. Este supuesto arte de la lanza puede tener un nombre absurdo, pero es el estilo de lanza más utilizado por los soldados del reino. Después de pensarlo un momento, Damian le dice al instructor que lo aprendió de su difunto padre. El instructor inmediatamente se siente culpable por desenterrar recuerdos dolorosos, así que se disculpa con Damian. Pero Damian le resta importancia con entusiasmo y procede a explicarle lo orgulloso que está de que su padre haya servido en el ejército. También agrega que simplemente está siguiendo los pasos de su padre al alistarse en el ejército. Conmovido por su discurso, el instructor queda instantáneamente fascinado por Damian, quien no solo es dedicado y talentoso, sino que también honra un legado. Sin darse cuenta, el instructor casi le da a Damian entrada directa al campamento, pero tan pronto como se da cuenta de lo que ha hecho, el tipo se retracta rápidamente. Después de recuperar la compostura, pregunta el nombre de Damian, y Damian responde como todo un soldado.
Poco después, el instructor se da la vuelta para irse y le desea a Damian la mejor de las suertes en su prueba. Damian le da las gracias y después de que el instructor se va, Damian comienza a sentir una repentina oleada de maná en su núcleo. Al reconocer de qué se trata, Damian salta de alegría de poder usar finalmente el maná, la única cosa que no pudo activar en su vida anterior. El método de cultivo de maná que usaba Damian se llama Método de Cultivo de Maná Delft, y fue desarrollado 15 años en el futuro por un genio de la familia Delft. Aunque este método es estricto y exigente, era famoso por ser el método de cultivo de maná más eficiente. Damian no sabía porque en su vida anterior estudió todos los libros sobre el cultivo de maná, a pesar de que su núcleo de maná estaba completamente destruido. Aún así, memorizó el método de cultivo con la esperanza desesperada de encontrar una manera de cultivar sin su núcleo de maná. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna, y sus camaradas solían reírse de él porque estudiaba métodos de cultivo, a pesar de que no podía manejar el maná. Damian siempre se enojaba por esto, pero mirando en retrospectiva, todas esas burlas finalmente han dado sus frutos. Ya que uno de sus objetivos se ha cumplido, Damian decide concentrarse en la prueba que tiene por delante y aprobar el examen de alistamiento. Luego busca a su alrededor un rostro familiar de su vida anterior que también haya estado en el tercer campo de entrenamiento. Sin embargo, la búsqueda de Damian no da resultados, ya que no sabe cómo luce la persona en esta época. Poco después, los reclutas fueron reunidos, y su primera prueba consistía en levantar una roca. La prueba se considera sencilla, pero levantar una roca por encima de la cabeza, que pesa más de 30 kilogramos, no es tarea fácil. Sin embargo, era la prueba perfecta para eliminar a los novatos demasiado ambiciosos, y Damian no es uno de ellos, ya que supera la primera prueba sin apenas sudar. Esto podría ser más difícil para otros, pero no para Damian, gracias a que ha logrado alcanzar el nivel de una estrella de maná. Después de la primera prueba, un instructor anuncia que la segunda prueba es una carrera de larga distancia. Les explica que tienen 1 hora y 30 minutos para terminar el recorrido de la carrera. Según las reglas, se les permite chocar los hombros o tener colisiones menores con otros postulantes mientras corren. Sin embargo, advierte que está estrictamente prohibido que los postulantes se ataquen entre sí. Damian se da cuenta de inmediato que esta regla probablemente se deba a que algunos instructores están mezclados entre la multitud para ponerle sabor al asunto. El instructor luego continúa leyendo las reglas, informándoles que aquellos que se salgan de la pista designada serán descalificados. Después de escuchar las reglas, Damian se divierte y espera con ansias una prueba interesante. Unos minutos más tarde, Damian está calentando para la carrera, cuando un rubio se le acerca de forma muy amistosa. Damian está bastante confundido, ya que no recuerda haberse hecho amigo de nadie desde su renacimiento, pero el chico rubio le hace saber a Damian que lo ha estado observando por un tiempo. Damian está confundido, y se pregunta por qué el tipo le estaba echando el ojo. Justo entonces, se da cuenta de que el chico rubio le resulta familiar, pero mientras todavía está intentando ubicar su rostro, el tipo acerca su cara demasiado a la de Damian, preguntándole si no tiene ni idea de por qué siente curiosidad por él. Al ver a Damian aún perdido, el chico rubio de repente le susurra al oído, revelando que sabe sobre el uso de maná de Damian. Damian se sorprende por esta revelación, pero intenta mantener la calma porque no hay ninguna regla que prohíba a los plebeyos aprender a usar el maná. Sin embargo, en los casos en que un plebeyo usa maná, es principalmente porque está respaldado por familias prominentes o porque tiene algún tipo de origen especial. Justo entonces, Damian finalmente recuerda dónde ha visto el rostro de este tipo, pero solo para estar seguro le pregunta su nombre. En el momento en que el rubio se presenta como Apple, Damian queda atónito de que una figura tan legendaria haya comenzado aquí. Aparentemente, en la vida anterior de Damian, Apple era una leyenda entre leyendas, que se convirtió en un poderoso general. Apple incluso recibió el título de conde a la temprana edad de 30 años. Básicamente, él era la historia de éxito definitiva entre los plebeyos, por lo que todos lo admiraban como el estándar del éxito. Mientras Damian todavía está tratando de averiguar cómo lidiar con la revelación de Apple, este de repente le tiende la mano. Ya que ambos tienen más o menos la misma edad, Apple se acerca para trabajar en armonía con Damian, y Damian acepta el apretón de manos. Después de todo, considera que no hay daño en aliarse con un futuro general poderoso, ya que Apple es el que da el primer paso. Varios minutos después, el instructor les dice a todos que se preparen para la carrera, y tan pronto como da la señal, los postulantes arrancan de inmediato. Damian nota que bastantes de ellos comienzan fuerte desde el principio, pero de repente, una fila de tipos enormes bloquea a los postulantes de la parte trasera, dejando a todos confundidos. Un tipo explica que la fila se llama el Muro de los Lamentos, y atravesar ese muro es la verdadera prueba. Al escuchar esto, Apple sugiere simplemente seguirles el paso, y luego superar a los tipos enormes justo al final de la carrera. Damian dice que es una buena estrategia, pero como no va con su estilo actual, sale disparado a la velocidad de la luz al instante, dejando a Apple pasmado. Algunos otros postulantes se están tomando su tiempo en la carrera, y uno de ellos sugiere la misma estrategia que Apple. Todos sus amigos están de acuerdo con su idea, pero al momento siguiente, uno de ellos nota que Damian se acerca por detrás hacia ellos como una maldita estrella fugaz. Justo cuando el chico rubio se pregunta qué clase de loco está corriendo tan rápido, otro chico nota a Damian y está listo para bajarle los humos. Pero el chico rubio le advierte que no lastime a Damian y simplemente destruye un poco sus esperanzas dándole una dosis de realidad. El otro tipo está emocionado por esto y no puede esperar a que Damian ponga a prueba sus músculos de los hombros revestidos de acero. Sin embargo, promete ser amable con él. Pero antes de que pueda terminar esa frase, Damian aparta sin esfuerzo el grandulón de su camino como si fuera papel, rompiendo el muro al instante. El grandote se queda sin palabras mientras Damian se aleja rápidamente, dejándolos atrás en pánico.
Algunos pronto comienzan a perseguirlo, confirmando las sospechas de Damian de que se han mezclado instructores expertos entre los candidatos. Sin embargo, a Damian no le preocupa en lo más mínimo, ya que solo son instructores del campo de entrenamiento y ni siquiera los considera un desafío. Mientras tanto, detrás de ellos, los candidatos normales siguen luchando por no quedarse atrás, excepto Apple, quien se entusiasma con Damian y decide seguir sus pasos. Apple sale disparado de inmediato, dejando a los demás atónitos, pero esto les da una inyección repentina de adrenalina para seguir adelante en lugar de su plan inicial de quedarse atrás hasta el último minuto. Por otro lado, al frente, los instructores se sorprenden al ver a otro monstruo veloz dirigiéndose hacia ellos. En la audiencia, otros instructores también observan todo este extraño giro de los acontecimientos, y uno de ellos nota que el ambiente en el campo de entrenamiento ha cambiado ligeramente. Uno de los instructores sugiere desplegar a más instructores para complicar las cosas, pero una voz les dice que se detengan. Resulta ser el instructor Rayman, el mismo tipo que se acercó a Damian y casi lo prueba antes de que comenzara el entrenamiento. Rayman les dice que no es buena idea enviar más instructores, o todos podrían descubrir que el examen está arreglado. Añade que es de esperar que los candidatos derroten a los instructores, ya que es parte de sus habilidades. Rayman luego observa la prueba como un padre orgulloso mientras Damian pasa volando, y nota que no se equivocó con él. También le impresiona que las acciones de Damian de alguna manera hayan causado un efecto dominó, encendiendo a los demás candidatos. Rayman nota que Damian es como un líder en el campo de batalla que sabe cómo encender una chispa en los demás. Poco después, Damian jadea buscando aire al completar la vuelta 29, y comienza la última vuelta hacia la línea de meta. Justo entonces, Apple lo alcanza, y Damian comenta que el tipo todavía está lleno de energía. Luego, Apple le pregunta si Damian planeó esta estrategia de carrera porque sabe que se quedarían sin energía como los demás si no pudieran usar maná. Damian dice que nunca planeó nada, pero cuando uno tiene una carta, lo mejor es usarla. A Apple le parece muy intrigante este razonamiento y le hace saber a Damian que es un tipo interesante. Damian también le devuelve el cumplido, y al cruzar la línea de meta, seguido por Apple, el instructor les informa de inmediato que han superado la segunda prueba. Mientras tanto, un alto oficial se ha enterado de un candidato interesante que ha ingresado al tercer campamento. Un instructor le dice que Rayman ya lo contactó al respecto y le revela que Damian solo tiene 13 años. Al alto oficial le sorprende escuchar que Rayman realmente encuentra interesante a alguien, ya que suele ser difícil de complacer, pero esto también despierta su curiosidad sobre la identidad de Damian, así que le pregunta al instructor su nombre. De vuelta en el campo de entrenamiento, se publican los resultados de la prueba, y mientras unos se lamentan por haber fracasado, otros celebran su éxito. Sin embargo, Damian no está para nada emocionado, e incluso se desconcierta al ver a la gente celebrar un logro tan pequeño. Sabiendo que la era del caos llegará en unos años, Damian no ve ninguna necesidad de celebrar el haberse alistado. Durante la guerra en su vida pasada, el reclutamiento en el ejército era obligatorio, y todos luchaban con uñas y dientes para evitarlo. Pensándolo ahora, Damian nota que el mundo todavía está en paz. Justo en ese momento, Apple llama a Damian y lo felicita por haber entrado al campo de entrenamiento. Damian finge estar sorprendido de que Apple pasara la prueba, y Apple le revela que vio el nombre de Damian en lo más alto de la lista. Damian afirma que apenas se dio cuenta, y Apple menciona que espera con ansias trabajar con Damian incluso si no terminan en la misma unidad. Ya que tienen una semana hasta el alistamiento oficial, Apple le pregunta qué planea hacer Damian con su tiempo libre. Damian responde casualmente que tiene algunas cosas que resolver, así que podría estar bastante ocupado. Cuando Apple le pide detalles, Damian le resta importancia, diciendo que necesita conseguir suministros. Al escuchar esto, Apple recuerda al instante un suministro muy crucial para el alistamiento, y le aconseja a Damian que lo consiga. Al parecer, el ejército entrega botas de combate duras como rocas, por lo que se aconseja a los reclutas que compren plantillas y taloneras. Damian finge que esto es nuevo para él, pero ya conoce el dolor de las botas militares por su vida pasada. Aún así, le agradece a Apple el consejo, haciendo que se sienta muy útil y apreciado. Damian luego le pregunta a Apple por sus planes antes del alistamiento, y Apple afirma que tiene mucho que hacer, pero cambia de tema rápidamente como si no quisiera que le pidan detalles. Damian capta la indirecta, se despide de Apple y se marcha a prepararse para el alistamiento mientras Apple lo observa alejarse en silencio. Unos minutos más tarde llega un anciano llamado Alan preguntándole a Apple por la identidad de Damian. Mientras Apple piensa cómo responder, recuerda su conversación con Damian durante la prueba, cuando le preguntó por qué quería alistarse. Con la cantidad de maná que Damian podía manejar, Apple sabía que no era un tipo ordinario. Damian lo consideró un alarde en tono de broma, porque para que Apple pudiera ver su nivel de maná, significaba que él tampoco era un tipo ordinario. Para responder a la pregunta de Apple, Damian dijo que se alistó porque el ejército es el único lugar para él. Pensándolo ahora, Apple siente que Damian tiene más razones que no puede compartir fácilmente con los demás. Para responder a la pregunta de Alan sobre la identidad de Damian, Apple simplemente dice que es un chico al que verán por mucho tiempo. Sin embargo, Alan no entiende a qué se refiere, así que Apple le resta importancia. Mientras se preparan para irse, Alan llama a Apple joven amo, diciéndole que su carruaje lo espera, pero Apple le recuerda a Alan que no se dirija a él como joven amo en público. Alan se disculpa rápidamente, mientras el dúo se dirige a su carruaje.
En otro lugar, Damian pasea por las bulliciosas calles de la capital y nota que es bastante diferente a como la recuerda de su vida pasada. Todo seguía en paz y la gente tenía comida para comer, pero la capital que Damian recuerda era lúgubre y estaba plagada de hambre. En 5 años, esta animada atmósfera cambiará por completo, por lo que Damian se decide a prepararse para la era caótica que se avecina. Para hacerlo, su primer plan es localizar el gremio de comerciantes Work, una futura potencia durante la era de guerra en su vida pasada. Damian nota que una vez que comience la guerra, los artefactos, armas y raciones se convertirán en los bienes más valiosos, así que, naturalmente, los gremios de comerciantes jugarán un papel crucial. En la vida pasada, el gremio de comerciantes más rico del continente era el gremio Work. En aquel entonces, durante la guerra, Damian y sus camaradas siempre esperaban con ansia sus suministros de ayuda. En uno de esos días, cuando el gremio Work trajo sus suministros habituales, algunos soldados sintieron envidia y se quejaron amargamente de que los comerciantes disfrutaban mientras ellos sufrían en el campo de batalla. Pero Damian les recordó que estarían muertos si el gremio de comerciantes no les suministrara comida y armas. El soldado quejumbroso afirmó que lo entendía, pero admitió que se quejaba porque simplemente estaba amargado y celoso. Damian, por otro lado, estaba agradecido con el gremio Work, sabiendo que no podía ser fácil para ellos financiar constantemente obras de caridad con su dinero. Luego les ordena a los soldados que se dirijan a la caravana por sus suministros mientras él se queda atrás observándolos desde la distancia. Uno de los soldados luego llama la atención de Damian hacia el maestro del gremio Work, pero Damian no pudo verlo bien porque llevaba una capa blanca. Sin embargo, vio un poco de los rasgos del rubio, y en aquel entonces sus hombres decían que el maestro del gremio parecía un mocoso engreído. De vuelta en el presente, Damian intenta descubrir cómo localizar el gremio, ya que en este momento no son populares. Sin embargo, por lo que sabe, Damian recuerda que el gremio comenzó a hacer obras de caridad incluso antes de que comenzara la guerra. Dado que hay 40 gremios de comerciantes en la capital, Damian decide reducir la lista, dejándola en 7. De esos 7, nota que solo necesita revisar los que tienen una cantidad decente de capital, ya que pueden permitirse hacer obras de caridad. Por desgracia, tras todo un día de búsqueda, Damian regresa con las manos vacías, pero aún así decide revisar el último de su lista, el gremio Hamel. Al entrar al gremio, un hombre lo saluda, y Damian presenta sus respetos en voz baja, esperando que sea el que está buscando. Damian le dice al hombre que quiere discutir una inversión para apoyar sus obras de caridad. El tipo se emociona al escuchar esto, e invita de inmediato a Damian a sentarse, mientras lo elogia por tener un corazón tan noble a su edad. Aunque escéptico de que el gremio Hamel sea el futuro gremio Work, Damian decide seguirle la corriente al sujeto, esperando que este no sea un fracaso como los demás. Pero al momento siguiente, los ojos de Damian se iluminan cuando el hombre se presenta como Work, el maestro del gremio de comerciantes Hamel. Damian luego se presenta, y Work lo invita a sentarse para continuar su charla sobre la inversión. Sin embargo, Damian se disculpa antes de preguntar si Work tiene un hijo. Work se ríe de la extraña pregunta y le dice a Damian que solo tiene una hija. Damian se decepciona al instante al escuchar esto, porque se supone que el futuro maestro del gremio Work es un chico. Sin embargo, su decepción se desvanece en el momento en que la hija de Work, Dil, entra a la habitación. Damian se da cuenta de inmediato de que ella se parece al hombre de la capa blanca de su vida pasada, pero debido al género todavía es un poco escéptico. Después de que Dil llega, Work le presenta a Damian, explicándole que él quiere invertir en su proyecto de caridad. Dil saluda alegremente a Damian y le vuelve a preguntar sobre la inversión, solo para asegurarse de que lo que escuchó de su padre sea cierto. Damian luego se lo confirma, y después intenta averiguar si Dil es realmente la misma persona de la capa blanca de su vida pasada. Nota que, aparte de su género, todo lo demás encaja, incluyendo el parecido y la edad. Damian recuerda que lo que hacía destacar al maestro del gremio en aquel entonces era su belleza, así que no puede evitar preguntarse si era porque el maestro del gremio era en realidad una mujer. Tampoco puede descifrar cómo Dil terminó sucediendo a su padre bajo el nombre de Work. Dil le pregunta a Damian cuánto planea invertir y explica que la suma depende de cómo vayan a utilizar los fondos. Damian revela entonces que planea invertir 300 de oro para empezar, e invertirá más dependiendo de cómo progresen las cosas. Dil y Work se quedan estupefactos al escuchar que Damian invertirá una suma tan grande. Tras un breve momento de silencio, Work pregunta por las condiciones de Damian para la inversión, ya que no se trata de una donación. Damian se lo explica en detalle, indicando que quiere adquirir una parte de las acciones del gremio de comerciantes Hamel y a cambio de la inversión le gustaría una parte de las ganancias. Work se sorprende al escuchar un plan de inversión tan audaz proveniente de un chico tan joven. Tampoco puede evitar cuestionar el origen de los fondos de Damian, así que decide preguntarle al respecto con cuidado. Damian le asegura a Work que sus fondos están limpios y le explica que simplemente quiere usar la herencia de sus difuntos padres para una buena causa. Al oír esto, Work se siente mal por entrometerse y se disculpa rápidamente por su rudeza, pero Damian le asegura que no le importa. Work entonces anuncia que necesita celebrar una reunión grupial sobre el gremio, así que le pide a Damian que le dé algo de tiempo. Damian acepta la petición y después de que se va, Work no puede dejar de pensar en él. Cuando Dil le pregunta al respecto, Work le explica que estaba fascinado con la actitud de Damian. Aunque Damian solo tiene 13 años, Work cree que no es un chico común, sobre todo por la profunda mirada de sus ojos. Luego desea que Damian fuera 5 años mayor para que hiciera la pareja perfecta con Dil. Avergonzada, Dil le grita que deje
de hacer de casamentero, pero Work sigue bromeando, preguntándose si a ella le gustan los chicos mayores. Tras el trato de Damian con el gremio de comerciantes Hamel, el tiempo pasó volando, y pronto llegó el día del alistamiento. De pie frente al campamento de alistamiento, Damian sintió un gran alivio, pues sentía que era el día en que verdaderamente comenzaba de nuevo. Puede que su vida pasada se haya desvanecido en vano, pero Damian se promete a sí mismo que esta vida será diferente. Apretando los puños con firmeza, jura ser él quien devore al imperio, y no al revés. Unos momentos después, Damian se dirige al primer pelotón del tercer campamento de entrenamiento donde ha sido asignado. Rápidamente escudriña la sala, pero no reconoce ninguna cara familiar, preguntándose si Apple fue asignado a otro pelotón. Damian está un poco decepcionado porque esperaba estar en la misma unidad que Apple, ya que tienen la misma edad. Unos minutos más tarde, un instructor llega saludando alegremente a los reclutas. Luego se presenta como Brian y revela que será el líder de su pelotón durante el próximo mes. Brian anuncia que inspeccionará las pertenencias personales de todos y explica que la comida, la bebida y los artículos de lujo están prohibidos. Ordena con firmeza a los que tengan alcohol y cigarrillos que se entreguen de inmediato, ya que quienes sean sorprendidos ocultando este contrabando serán castigados. En ese instante, Damian nota a dos chicos inquietos en la esquina, y uno de ellos se lamenta en voz baja de haber dejado de fumar, pero haber olvidado tirar los cigarrillos. El otro tipo le dice a su amigo que un comerciante le aseguró que el alcohol no estaba prohibido. Irritado, Damian los insulta en silencio por ser tan idiotas como para ser tan evidente que esconden algo. Brian ordena a todos que saquen sus pertenencias y comienza la búsqueda por la esquina de Damian. Tras revisar las pertenencias de Damian, anuncia que está libre, pero al mirarlo de cerca, Brian le pregunta su edad, ya que parece demasiado joven. Damian responde que tiene 13 años, dejando a todos estupefactos. Un tipo musculoso llamado Kyle aprovecha inmediatamente la oportunidad para burlarse de Damian por unirse al ejército. Su amigo también comenta que Damian solo busca comida gratis para toda la vida. Damian lo escucha y los fulmina con la mirada por hablar mal en su cara, pero cuando Kyle ve que lo mira fijamente, intenta buscar problemas. Sin embargo, Damian lo ignora, ya que no hay necesidad de rebajarse a su nivel. Aún así, decide recordar la cara de Kyle y vuelve a fulminarlo con la mirada, pero esta vez con una abrumadora intención asesina. En ese momento, Damian se propone someter a golpes al tipo algún día, y asegurarse de hacerle saber que lo hizo un niño. Mientras el ambiente se vuelve extremadamente tenso, un calvo que sirve de carne de cañón se estremece, sintiendo de repente la piel de gallina. Justo entonces, Brian le dice que saque sus cosas, y el tipo calvo saca unos cuantos trapos, afirmando que es todo lo que ha traído. Pero al momento siguiente, Brian le susurra al oído, preguntándole con severidad si necesita que lo registren. Aterrorizado, el tipo calvo se apresura a sacar todo el contrabando que creía haber escondido tan hábilmente. Brian repite entonces su advertencia, diciéndoles que los que sean sorprendidos ocultando contrabando serán castigados a correr por el patio de entrenamiento toda la noche. Al oír esto, los reclutas empiezan a temblar, y cuando Brian les grita que saquen lo que sea que estén escondiendo, una docena de ellos se apresuran a obedecer, excepto Damian, el recluta modelo del siglo. Una vez terminada la inspección, Brian anuncia que es hora de seleccionar a un líder del pelotón de cadetes para que lo represente siempre que no esté presente. Saca entonces una lista para elegir al soldado que haya entrado en el campamento con calificaciones excelentes. Tras echar un vistazo a la lista, Brian pronuncia el nombre de Damian y pregunta a los reclutas quién es. Al principio nadie responde, así que Brian supone que puede ser Kyle, ya que parece más capaz que los demás. Sin embargo, nota que el carácter de Kyle es basura, y un líder del pelotón de cadetes necesita tanto carácter como habilidad. No obstante, Brian se acerca a él y le pregunta si es Damian. Pero antes de que Kyle pueda responder, Damian contesta detrás de ellos. Brian se sorprende un poco de que el mejor recluta no sea el cabeza de músculo, así que se da la vuelta con curiosidad para ver de quién se trata. Pero al darse cuenta de quién es Damian, Brian queda absolutamente conmocionado, y rápidamente comprueba la lista para asegurarse de no haber pronunciado mal el nombre. Mientras revisa la lista, Brian le pregunta a Damian por su edad, y Damian le confirma que tiene 13 años. Antes de que Brian pueda encontrar sentido a cómo un chico de 13 años sacó mejor puntuación que todos, Kyle interviene con su comentario no solicitado, menospreciando a Damian. Como irritado por la basura, Kyle comenta que un mocoso como Damian no puede ser el líder de su pelotón de cadetes. También menciona que el ejército no es un lugar de juegos infantiles, pero Brian lo hace callar de inmediato. Sin embargo, Kyle se niega a retroceder o a respetar la autoridad mientras se acerca a ellos, explicando que para un líder del pelotón de cadetes, la imagen es importante, ya que representan al líder del pelotón. Luego señala la cara de Damian, diciendo que la disciplina del pelotón se desmoronará si un mocoso como él se convierte en su líder. Durante toda la discusión, Damian se mantuvo al margen porque no le importaba el puesto, ya que lo consideraba una molestia. Pero este cabeza de músculo tenía que hablar basura de él, despertando la competitividad de Damian. Con una sonrisa perversa, Damian se decide de inmediato a darle una lección al tipo. Damian se burla de él, diciendo con confianza que haría un trabajo mejor en comparación con un imbécil como Kyle, cuyo cerebro no está lleno de nada más que aire y músculos.
Kyle se enfurece ante este insulto tan salvaje, que casi le causa daño emocional. Para empeorar las cosas para Kyle, Brian le corta como si fuera basura y la agarra del hombro, advirtiéndole severamente que nunca más vuelva a insultar a sus compañeros. El bocazas de Kyle, que no podía callarse hace unos segundos, tiembla como un cachorro mojado bajo la aterradora mirada de Brian, mientras este le da una severa advertencia. Tras la advertencia, Kyle confirma que lo ha entendido, pero Brian se vuelve hacia Damian y le dice que las palabras de Kyle sí tienen algo de peso. Brian explica entonces que el líder de un pelotón de cadetes debe además dar la talla, de acuerdo con la autoridad que se le ha concedido. Kyle levanta la mano para hacer una sugerencia, a punto de llamar a Damian mocoso cuando recuerda la advertencia de Brian y cambia de tono inmediatamente. Luego propone un combate de entrenamiento entre él y Damian y sugiere que el ganador se convierta en el líder del pelotón, ya que esto demostraría tanto liderazgo como habilidades. Brian pregunta entonces si Damian está de acuerdo con este arreglo, y Damian acepta sin dudarlo. Puesto que la situación ha llegado a este punto, planea poner a estos pomposos cabezas huecas en su lugar para enderezar la disciplina de todo el pelotón. Como si provocara a Kyle, Damian declara con seguridad que lo único que tiene que hacer es aplastar toda esa masa de músculos. Kyle se enfurece al oír esto, pero antes de que pueda reaccionar, Brian grita a los demás preguntando si están de acuerdo con esta apuesta. Todos los aprendices afirman estar de acuerdo, por lo que Brian ordena que todos lo sigan a la arena de combate. Los reclutas salen en fila tras Brian, y en cuanto llegan, este anuncia que comenzarán el combate inmediatamente para determinar al rey de su pequeña selva. Mientras se preparan para empezar, Brian les dice a Kyle y a Damian que la única regla del combate es dejar de pelear en cuanto el otro oponente se rinda. Luego pregunta si están listos, y una vez que el dúo confirma que están preparados para comenzar, Brian les da la señal de inicio. En lugar de empezar, Kyle primero estira sus músculos mientras se jacta de sentirse mal por intimidar a un chico joven. Damian simplemente se ríe y le dice a Kyle que deje de actuar como una reina del drama y que lo ataque como la buena masa de músculos que es. Enfurecido por las burlas, Kyle arremete contra Damian sin dejar de hablar, pero Damian permanece en el mismo sitio con las manos cruzadas a la espalda, como si observara a cámara lenta cómo se acerca la masa de músculos. No obstante, Damian admite que la velocidad de Kyle es mucho mejor de lo que pensaba, y que está al menos a un nivel decente comparado con los soldados de su vida anterior. Por desgracia, esto no es suficiente para enfrentarse a alguien como Damian, que es más rápido que Flash de DC. Inmutable ante el ataque, Damian esquiva sin esfuerzo el puñetazo de Kyle, notando que un saco de músculos no es rival para él. Kyle se queda totalmente en shock al ver que el supuesto mocoso al que debía poner en su lugar ha esquivado un puñetazo como si lo hubiera anticipado todo el tiempo. Sin embargo, se niega a que esto le detenga y se prepara para lanzar otro mientras alaba sarcásticamente a Damian por haber aprendido un truquito barato. A medida que vuelve a acercarse a Damian, Kyle declara con seguridad que Damian no podrá esquivar el siguiente. Sin embargo, Damian también esquiva este golpe, enfureciendo a Kyle. Así que, como sus puños parecen defectuosos, Kyle decide intentar estampar a Damian contra el suelo. Inmediatamente se lanza hacia adelante, pero antes de que Kyle pueda atraparle, Damian se desvanece en el aire. Kyle se queda completamente atónito, preguntándose qué tipo de truco de circo es este, pero al momento siguiente, Damian responde detrás de él. Desgraciadamente, antes de que pueda reaccionar, Damian le asesta un puñetazo por la espalda, destrozándole unas cuantas costillas. Kyle se retuerce de dolor, y Damian se percata de que este puñetazo es difícil de soportar para cualquiera, ya que fue un golpe directo infundido con maná. A pesar del potente puñetazo, Kyle se las arregla para mantenerse consciente, y Damian se sorprende bastante al notar que el cabeza de músculo es más duro de lo que parece. Negándose a dejarse vencer por un mocoso, Kyle jura matar a Damian mientras arremete enfadado hacia adelante de nuevo, decidido a reír el último. Desgraciadamente, este tipo se ha metido con el chico equivocado, así que Damian decide acabar rápidamente con su sufrimiento con otro puñetazo en el abdomen impregnado de maná. Kyle grita de dolor mientras se estrella contra el suelo, mientras Damian se sacude el polvo de las manos, comentando que el gran grandulón está acabado. Tras sacudirse el polvo de las manos, se vuelve severamente hacia los otros mocosos engreídos que le menospreciaban hace unos minutos, y pregunta con severidad si alguien más quiere desafiarlo. Pero los reclutas están demasiado aterrorizados para responder, y solo pueden negar con la cabeza, por lo que Brian anuncia que el combate ha terminado y declara a Damian ganador. A continuación, confirma que Damian es ahora el líder oficial del pelotón de cadetes. Poco después, Kyle abandona la enfermería tras haberse desmayado antes en la pista de entrenamiento. Vuelve avergonzado a la habitación de los aprendices sin poder creer que tuvieran que llevarle a la enfermería. Kyle intenta recordar lo que ocurrió durante el combate, y se revela que no tiene ningún recuerdo de lo que pasó tras el primer puñetazo de Damian. Parece que el golpe le frió las neuronas, y se desmayó mientras su cuerpo seguía actuando por su cuenta. Pronto se detiene ante los dormitorios de los reclutas, incapaz de afrontar el paseo de la vergüenza porque entró en el campamento pensando que nadie allí sería rival para él. A Kyle le cuesta entender cómo ha podido perder de una forma tan humillante. Tras permanecer un rato de pie ante la puerta, entra en la habitación, cabizbajo y avergonzado, mientras todos se vuelven para mirarle. La tensión en la habitación aumenta aún más cuando Kyle empieza a caminar hacia la cama de Damian, dejando a todos aterrorizados. Susurran entre ellos, preguntándose
cómo detenerlo antes de que acabe en la enfermería por segunda vez. Pero en el momento en que el usualmente grosero Kyle pronuncia tranquilamente el nombre de Damian, queda claro que esta vez no ha venido a causar problemas. Luego cae de rodillas y se inclina en señal de derrota, aceptando su gran pérdida como un verdadero rey. Kyle incluso llega al extremo de ofrecerse a servir a Damian como su líder, dejando hasta el propio Damian en completo shock. Confundido, Damian se pregunta qué pasó con esa orgullosa montaña de músculos de antes, e incluso llega a pensar que tal vez le frió el cerebro a Kyle sin darse cuenta. Pero Kyle le explica que sus neuronas están perfectamente bien, y que es natural presentar sus respetos al guerrero más fuerte. Luego dice que Damian no solo es la persona más joven con la que ha peleado, sino también la más fuerte. Damian se sorprende cuando Kyle le ruega servirle como su líder, y le impresiona ver que Kyle tiene modales y no es un simple matón como pensaba. Damian le hace un gesto para que se levante, diciéndole que no hay necesidad de usar títulos como líder. Le dice a Kyle que lo llame por su nombre, y le tiende la mano, ofreciéndole su amistad. Kyle acepta felizmente la mano de Damian, emocionado por el tiempo que pasarán juntos. Una semana después de su alistamiento en el ejército, el tiempo pasó volando, y Brian siguió exprimiendo al máximo el pelotón de Damian. El entrenamiento de alta intensidad hacía que el tiempo en el campamento pareciera pasar rápido, pero no era así. Tras otro entrenamiento intenso, Brian ordena a los reclutas que regresen a sus dormitorios, excepto a Damian, a quien le dice que lo siga. Damian lo sigue en silencio mientras se pregunta a dónde van y qué está planeando Brian. Minutos más tarde, llegan a la oficina administrativa, y Damian se pregunta si habrá algún anuncio importante. Al entrar, encuentra la sala llena de otros cadetes líderes de pelotón, así que se relaja de inmediato y decide esperar pacientemente el anuncio. Damian está a lo suyo cuando un tipo cualquiera empieza a burlarse de él por ser tan joven. Damian observa al tipo en silencio y nota que se parece muchísimo a una mantis religiosa por su cuerpo larguirucho. Damian lo compara con Kyle y se imagina que sería muy gracioso verlos juntos, debido a sus tipos de cuerpo completamente opuestos. El tipo nota que Damian lo mira fijamente y exige enojado saber el motivo. Y sin dudarlo, Damian le revela que solo se preguntaba qué tan lejos podían estirarse sus ojos. El tipo queda destrozado emocionalmente por la burla de Damian, pero antes de que pueda responder, un instructor sube al escenario y le dice a la multitud que cierre la boca. Aún molesto, la mantis religiosa susurra enojado a espaldas de Damian, prometiendo que se encargará de él más tarde. Mientras tanto, el instructor revela que la razón por la que convocó a todos los cadetes líderes es la próxima batalla grupal entre pelotones. Al parecer, la competencia se llevará a cabo en una semana, y servirá como una evaluación de mitad de periodo muy importante para los pelotones. El instructor les dice entonces que todos los cadetes líderes deben guiar a sus unidades para prepararse adecuadamente para la evaluación. Tras el anuncio, los despide y les ordena que regresen a sus dormitorios. Al salir, Damian se topa con el tipo de la mantis esperándolo en la puerta de la oficina. El tipo levanta un puño para darle una lección a Damian por enfrentarlo, en lugar de simplemente aguantar los insultos de un supuesto ser superior. Sin embargo, antes de que el tipo de la mantis pueda hacer algo, otro líder cadete lo detiene y lo regaña por faltarle el respeto a un colega líder de pelotón. Le aconseja a la mantis que regrese a su pelotón en vez de causar problemas, pero la mantis le dice que retroceda y se meta en sus propios asuntos. Sin embargo, el otro chico se niega a irse y le recuerda a la mantis que aún está por verse quién gana y quién pierde. Luego le dice a Damian que se vaya con él y que ignore a ese idiota, y Damian acepta. Pero antes de irse le pregunta al tipo de la mantis el número de su pelotón. El tipo de la mantis le dice que no se preocupe, que el número de su pelotón es el número de su telefonero de su pelotón. El tipo de la mantis revela con orgullo que es del cuarto pelotón. Pero justo cuando está a punto de decir su nombre, Damian lo interrumpe como si fuera basura, y promete encargarse de ese idiota en la próxima batalla grupal. En su camino de regreso, el chico amable llama a Damian por su nombre, dejando a Damian preguntándose cómo sabe su nombre. El chico revela felizmente que escuchó todo sobre el talento de Damian en el examen a través de Apple, un miembro de su pelotón. El chico amable se presenta como Gerard, el líder cadete del tercer pelotón, y menciona que estará esperando ver la habilidad de Damian en la batalla grupal. Damian acepta el desafío de buena gana. Unos momentos después, Damian llega a su pelotón y pide la atención de todos para transmitirles el anuncio. Una vez que capta su atención, Damian les informa sobre la próxima batalla entre pelotones que se llevará a cabo en una semana. Luego declara que su pelotón, el primer pelotón, debe conseguir el primer lugar sin importar nada. Tras esta declaración, Damian les dice que no olviden que, entre los demás pelotones, deben aplastar por completo al cuarto, especialmente a su líder cadete, el tipo de la mantis religiosa. Al entrar en la segunda semana de entrenamiento, todo el ambiente en el campo de prácticas cambió en consecuencia. El instructor reúne al equipo para darles un aviso previo sobre la competencia. Les dice que, a partir de esa semana, aprenderán formaciones que son cruciales para la competencia. Y aunque es un esfuerzo de equipo, les hace saber que los soldados que tengan un buen desempeño individual recibirán puntos extra, por lo que se espera que todos lo den todo. El equipo ruge ante lo que dijo, y Damian nota claramente que agregar puntos extra fue un gran motivador, ya que todos quieren una buena puntuación para acceder fácilmente a la rama de su preferencia.
El instructor informa a los reclutas que aprenderán una formación militar particular llamada formación en cuña, que es una táctica ofensiva diseñada para romper las líneas enemigas. Básicamente, la formación está diseñada como una flecha gigante con un poder altamente destructivo, pero tiene un defecto peculiar. Si la vanguardia colapsa, la retaguardia también colapsa con ella. Pero si la punta de lanza es fuerte, puede desatar una cantidad explosiva de poder. En el caso del escuadrón de Damian, tienen la suerte de contar con Kyle, quien es el hombre perfecto para hacer la punta. El instructor le dice al pelotón que se divida en dos grupos mientras se preparan para practicar la formación. Damian se hace cargo de un grupo y le dice a Kyle que se encargue del otro. Él se ríe de Damian diciéndole que no tiene ninguna intención de perder. Una vez reunido el escuadrón de Damian, él les dice que tiene algunos consejos sobre la formación, y uno de ellos le pregunta sorprendido si ha hecho algo así antes. Damian recurre a su mentira habitual, diciéndoles que su difunto padre, que era soldado, se lo enseñó. Damian procede a dar las instrucciones, y su tropa admite que son realmente buenas. Así que están dispuestos a darlo todo. Como preparación, Damian le dice a los tipos más fuertes del grupo que se alineen detrás de él, mientras los más bajos levantan sus escudos para mantenerse en los flancos exteriores. Les dice que deben asegurarse de sostener sus escudos por encima de sus cabezas. Damian observa a sus oponentes y se da cuenta de que el equipo de Kyle está muy enfocado en la defensa, pero eso no le preocupa porque planea atravesarlos a la fuerza. Damian ruge a todo pulmón, diciéndole a su equipo que van a terminar el encuentro de un solo golpe. Y justo en ese momento, el instructor declara iniciado el combate. Los hombres de Damian avanzan de inmediato, y a Damian le sorprende ver que su equipo lo está haciendo bastante bien, a pesar de ser su primera vez. Damian sigue instándolos a avanzar, y justo cuando están a punto de alcanzar al equipo de Kyle, Damian decide usar maná, algo que no había hecho antes. En cuanto sus escudos chocan, Damian se refuerza con maná y ejerce toda su fuerza sobre su oponente, mientras le dice a sus hombres que también empujen con más fuerza para atacar los huecos tal como planearon. Damian ya tiene un plan en mente, y es atacar los espacios vulnerables del rival para causar pánico. Tal como lo predijo, el equipo de Damian empieza a explotar las brechas, y el caos se desata en el equipo rival mientras se preguntan quién se supone que debía bloquear los huecos que acaban de ser invadidos. Damian y sus hombres pronto encuentran la apertura que buscaban y, usando sus lanzas, hacen tropezar a los oponentes, provocando que se desplomen contra el suelo. Kyle todavía les está gritando que se levanten cuando Damian se acerca rápidamente, obligando a los dos a cruzar escudos. Kyle intenta dar pelea contra Damian, pero Damian, siendo Damian, lo derriba al suelo. Damian aprovecha esta oportunidad para darle un sermón a Kyle, diciéndole que su fuerza es increíble y que solo tiene que encontrar la manera de usarla inteligentemente. Mientras tanto, el instructor observa cómo se desarrolla todo y se queda sin palabras ante lo impresionante que es Damian. Aunque tiene un cuerpo frágil, se ve completamente distinto por su forma de moverse, y esto hace que para Kyle sea difícil creer que es un recluta al igual que él y los demás. Con Damian eliminando al líder rival, el instructor detiene el combate, señalando que la victoria es para el equipo de Damian. Damian ayuda a Kyle a ponerse de pie, pero Kyle promete atraparlo la próxima vez. En lugar de revolcarse en su derrota, Kyle y su escuadrón empiezan a pedirle a Damian que revele sus tácticas, y también sienten curiosidad por saber si es algo que puedan usar durante la competencia. Más tarde, Damian se da cuenta de que los miembros del pelotón ahora se quedan después del entrenamiento general diurno para entrenar aún más por su cuenta. Damian sonríe porque sabe que, si las cosas siguen así, puede que ni siquiera tengan que preocuparse por la competencia. Damian está observando a los miembros de su pelotón entrenar cuando los mocosos del cuarto pelotón aparecen de nuevo para abrir la boca. Insultan a Damian y a su escuadrón, diciendo específicamente que los miembros de su escuadrón son basura, y que por eso siguen a un fracasado como Damian. Kyle y los demás escuchan esto, pero no quieren creer que estén hablando de Damian. El líder del cuarto pelotón se asegura de repetirlo para dejarles claro que está llamando mocoso a Damian. Incluso añade que son unos fracasados, y que por eso siguen a un mocoso como Damian. A Damian le sorprende que ese tipo descarado haya vuelto a buscarlo, y a estas alturas, cree sinceramente que el tipo solo tiene unas ganas inmensas de que le den una paliza. Sin embargo, Damian no tiene ninguna intención de caer en la provocación de alguien como él. Planea cerrarles la boca durante la competencia de escuadrones, aplastándolos por completo. Damian está a punto de decirles a los miembros de su pelotón que regresen a los barracones, cuando Kyle y los demás alzan a voz para decirle al pelotón 4 que son hombre muerto cuando por fin se enfrenten en la competencia. Todo el escuadrón está furioso por los insultos del cuarto pelotón, y están ansiosos por enseñarles a comportarse cuando finalmente se encuentren en la competencia. Sin siquiera decir nada, a Damian le sorprende que la totalidad del equipo esté ansiosa por enfrentarse al cuarto pelotón, y considera que es la mejor motivación que podrían haber obtenido. Más tarde, Rayman, el instructor jefe del campamento, se reúne con el comandante de la compañía del campamento, Varus, para hacerle saber que tienen talentos muy prometedores entre el grupo actual de reclutas. Le dice que Damian y Apple son los más sobresalientes que tienen en el campamento. Varus le pregunta qué tienen de especial esos dos, y Raymond menciona que, por lo que ha visto, parece que Damian y Apple pueden manipular el maná. Varus se sorprende al escuchar esto y le pregunta a Raymond si los dos son de casas nobles, pero Raymond le dice que ambos parecen ser chicos comunes. Varus se queda preguntándose cómo esos dos llegaron a aprender a usar el maná, ya que se considera demasiado costoso de aprender para los plebeyos, y por eso está reservado para los nobles. Mira el papeleo frente a él y descubre que Damian se alistó después de perder a sus padres, y Apple, por otro lado, tampoco tiene nada extraordinario a su favor. Bruce recuerda que le informaron de un disturbio entre las unidades antes, y le pregunta a Raymond sobre esto.
Raymond le hace saber que el problema estaba relacionado con Damian, y esto se debe a que los otros líderes de escuadrón lo menospreciaron porque creen que es demasiado joven para liderar un escuadrón. Raymond dice que los miembros del primer escuadrón se enojaron por el insulto lanzado a su líder, y parece que esto los ha unido aún más. Varus se sorprende al saber que el primer pelotón apoya incondicionalmente a su líder y decide ponerle un poco de emoción al asunto. Cuando Raymond escucha su plan, teme que pueda salirles el tiro por la culata, pero Varus cree que si eso sucede, definitivamente significa que nunca estuvieron a la altura de la tarea en primer lugar. Al parecer, Varus quiere que Raymond aumente la intensidad del entrenamiento del primer y cuarto pelotón al máximo para quebrantarlos. Justo cuando planean esto, Kyle, como de costumbre, siente la hostilidad y su habitual piel de gallina reacciona a ello. Después de que se implementara la instrucción de Varus, los miembros del escuadrón de Damian se preocuparon. Resulta que se agregaron ejercicios de arrastre a su entrenamiento, y los reclutas creen que es demasiado solo por devolver el insulto que les dirigieron. Ahí le pregunta a Damian si esto es cierto, y como se añadieron ejercicios de arrastre al régimen de entrenamiento, obviamente Damian sabe cuál es su plan. Damian se encarga de motivar a su escuadrón, y les dice que si aumentaron el entrenamiento o no, no es asunto suyo porque no están allí para jugar en primer lugar. Sin embargo, admite que el ejercicio de arrastre será más duro para sus cuerpos, pero les asegura que si lo hacen bien, les dará la oportunidad de desarrollar más resistencia que los otros pelotones. Les dice que siempre hay una razón detrás de su entrenamiento, y cuando los miembros del escuadrón escuchan la motivación en su voz, se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de holgazanear. Damian les dice que puede ser difícil para ellos, ya que es su primera vez probando este entrenamiento, pero les asegura que los ayudará para que todos puedan dar lo mejor de sí. Uno de ellos le pregunta a Damian si en serio los van a hacer arrastrarse sobre la grava, y Damian le pregunta si espera encontrar un colchón en el lugar de entrenamiento. Él expresa su asombro por cómo habla Damian, y es como si lo hubiera hecho muchas veces, lo que obviamente es cierto. En su vida pasada, pasó incontables momentos presionado contra el suelo en un intento por sobrevivir, pero este no es el único propósito de los ejercicios de arrastre. Ya que el entrenamiento en sí mismo es agotador, decidieron agregarle ejercicios de arrastre. Y una vez que todos están cubiertos de cortes y moretones, comienzan a aparecer grietas en el pelotón ya que todos están alterados. Básicamente, superar el estrés creado por el entrenamiento es la verdadera razón por la que agregaron ejercicios de arrastre. Y esto es porque tienen curiosidad por ver qué pelotón se mantendrá más unido entre el primero y el cuarto. Ya que es el líder del escuadrón, Damian no va a ignorar una trampa tan evidente, y les dice a sus camaradas que saquen sus calcetines. Los miembros del equipo se sorprenden y le preguntan por qué necesitan calcetines. Damian les dice que está a punto de mostrarles cómo los calcetines pueden convertirse en salvavidas durante los ejercicios de arrastre. Al día siguiente, el primer pelotón se presenta en la sección de ejercicios de arrastre donde conocen al instructor a cargo, Nielsen. Le dice a su asistente que se baje para mostrarles cómo se hace. Explica que el arrastre bajo es una postura en la que un soldado se acuesta en el suelo con su lanza sujeta recta. Se espera que se muevan rápidamente utilizando la mano y la rodilla opuesta. Señala el obstáculo de enfrente, diciéndoles que a partir de ese momento usarán el arrastre bajo para atravesar la pista de obstáculos. Les pregunta si están listos y todos rugen al unísono, diciéndole que lo están. Nielsen se sorprende al ver que el grupo está entusiasmado, a diferencia del cuarto pelotón. Con esto, Nielsen les dice que comiencen, y los reclutas se meten bajo el alambre de púas para empezar a arrastrarse por el suelo áspero. Ya hay un rastro de sangre de aquellos que hicieron el recorrido antes. Incluso Nielsen está sorprendido de que al escuadrón se le ordene hacer ejercicios de arrastre en la segunda semana, ya que siempre está programado para la cuarta. Se pregunta en qué está pensando Varus al dar la orden, porque arrastrarse sobre la grava por sí solo es doloroso y provoca agotamiento. Espera que sufran, pero justo entonces nota que casi han superado la pista de obstáculos. Nielsen mira con horror porque no esperaba esto, ya que se supone que es su primera vez haciendo ejercicios de arrastre. Está completamente atónito hasta que escucha al segundo grupo preguntarle cuándo se supone que deben empezar. Les ordena que comiencen de inmediato, y con alegría en sus rostros se lanzan a ello. Nielsen se queda allí confundido mientras los compara con berserkers hambrientos debido a lo locos que se mueven. Damian puede ver la sorpresa en el rostro de Nielsen y sabe que no esperaba que los reclutas pudieran manejar algo así también siendo su primera vez. Tras superar la pista, Kyle y los demás se acercan corriendo para decirle a Damian lo fácil que fue todo el asunto. De hecho, tuvieron que fingir que sentían dolor. Admiten que el suelo dolió un poco, pero atarse los calcetines alrededor del codo y la rodilla ayudó muchísimo. El escuadrón se unió detrás de Damian, llamándolo genio, y como su ejercicio de arrastre terminó, se espera que regresen a los barracones. Kyle le pregunta a Damian dónde aprendió esos trucos, y como de costumbre, Damian le dice que fue de su difunto padre. Sin embargo, añade que su padre le dio una advertencia adicional, y es nunca dejarse atrapar por el instructor. Kyle se ríe a carcajadas mientras le da una palmada en la espalda a Damian, admitiendo que es una advertencia obligatoria. Damian se pregunta si el chico lo está golpeando tan fuerte para vengarse de lo que le ha hecho pasar. Sin embargo, se alegra de que el ejercicio de arrastre ya esté fuera de la ecuación, y lo que les queda es el entrenamiento con escudo y lanza. Damian está contento de que por fin podrá aprender el mejor arte de la lanza del reino.
Básicamente, algunas personas menosprecian este arte de la lanza, comparado con las famosas artes de las familias nobles, pero sin saberlo, dominarlo al máximo lo convertirá en un rival para las artes que enseñan los nobles. El verdadero problema es que la mayoría solo aprende lo básico y se rinde. En su vida pasada, las artes de la lanza fueron su única forma de avanzar, y se aferró a ellas. Después de entrenar incansablemente como si su vida dependiera de ello, logró mejores resultados, y fue durante este tiempo que conoció a su maestro, quien lo ayudó a crecer aún más. Pensando en su maestro, se pregunta si será el mismo cabezadura de entonces, y espera poder conocerlo muy pronto. Justo entonces, se toparon con el cuarto pelotón, que también acababa de terminar su propio entrenamiento. Están todos magullados, y se quejan de lo duro que fue el entrenamiento. El líder del escuadrón les grita a sus compañeros de equipo que dejen de quejarse, pero esto solo provoca a los miembros del escuadrón que ya están alterados. Le gritan que cuide su tono, y que no les hable de cualquier forma solo porque es el líder del escuadrón. Los miembros del primer pelotón ven esto, y se dan cuenta de que habrían estado en las mismas condiciones si no fuera por el ingenio de Damian. El primer pelotón comienza a reírse a carcajadas, y esto deja a los miembros del cuarto pelotón preguntándose cómo todavía están tan bien a pesar de haber hecho el mismo ejercicio de entrenamiento que ellos. Con los miembros del primer pelotón riéndose como si nada, el líder del cuarto pelotón se enfurece por completo y cree que usaron algún truco sucio. Sin embargo, planea vengarse durante la competencia de pelotones que se llevará a cabo en un par de días. Poco después, finalmente llegó el día de la competencia, y una vez que todos los pelotones estuvieron reunidos, se les informó que el cuadro de enfrentamientos se anunciaría pronto. Kyle nota algo diferente en Damian, y le llama la atención sobre ello. Damian bromea al respecto, preguntándole a Kyle si creció un poco más que antes, y los miembros del escuadrón se ríen a más no poder. Sin embargo, parece que Kyle realmente tenía razón, y había percibido algo extraño en Damian. Resulta que la noche anterior, Damian finalmente había avanzado el método de cultivo de maná Delft a la segunda etapa. Gracias a esto, pudo aumentar sus reservas de maná increíblemente bien. Damian agradece que todos los días que pasó en el campamento no hayan sido en vano en absoluto. Luego, Damian llama a Kyle con voz seria y le dice que quiere que su pelotón gane por una abrumadora mayoría. Al parecer, los 5 mejores soldados de la competencia de pelotones pueden elegir cualquier pieza de equipo que deseen de la armería como recompensa, y la mayoría elige armas o equipo encantado con hechizos de protección de un solo uso. Sin embargo, todo eso es basura para Damian porque a lo sumo son de rango C. Lo que él quiere es un anillo del que yo hablará uno de sus subordinados de su vida pasada, que venía del tercer campamento de entrenamiento. Se dice que es un anillo con una habilidad especial, y es una habilidad especial permanente. Por lo tanto, es muy probable que el anillo sea de rango A o incluso superior. Damian se da cuenta de que para obtener este anillo tiene que ganar la competencia e incluso quedar en el primer lugar. Sabe que si Apple, que puede usar maná, elige primero, podría llevarse el anillo antes de que él tenga la oportunidad de hacerlo. Damian le pregunta a Kyle si puede hacer la tarea que le encomendó, y Kyle le asegura que sí puede. Kyle entonces da una palmada antes de informar al resto del escuadrón sobre la determinación de Damian, y esto sirve de inmediato como motivación para que el escuadrón se entusiasme. Todos están de acuerdo con Kyle en que lo más justo es que se lleven el primer lugar. Damian suelta un suspiro de alivio porque todos ya están a bordo. Los instructores entonces llaman al frente al primer pelotón, ya que están a punto de nombrar al pelotón al que se enfrentarán. Se les informa que la competencia se divide en formaciones ofensivas y defensivas, y una vez que termina un partido, cambian de ofensiva a defensiva para pelear un total de 2 asaltos. Si la formación ofensiva no logra capturar la bandera enemiga dentro del límite de tiempo, se cuenta como una derrota automática. Resulta que el pelotón de Damian se enfrentará al segundo pelotón, y este es puesto en la formación ofensiva mientras que el primer pelotón defenderá. Damian les dice a sus chicos que solo tienen que hacerlo como lo habían planeado, y le pregunta a Kyle si todavía recuerda el plan. Damian le había dicho que en el momento en que diera la señal, debía empujar a los tipos frente a él tan fuerte como pudiera, y Kyle le asegura que cuando se trata de fuerza, está a la altura de la tarea. El partido comienza y el segundo pelotón entra a toda prisa, pero el primer pelotón mantiene su posición, sin dejar ni una sola abertura para que el segundo pelotón la aproveche. El segundo pelotón se siente frustrado porque no pueden conseguir ni la más mínima abertura. Los instructores también se sorprenden por el tipo de formación que el primer pelotón ha decidido usar. Creen que esta es una formación que ni siquiera les dará la oportunidad de moverse en absoluto. En ese momento, todo cambia cuando Damian da la señal, y el primer pelotón comienza a empujar con todas sus fuerzas. El segundo pelotón queda en completo shock al ver que los están haciendo retroceder. Antes de darse cuenta, el segundo pelotón se ve obligado a defender a pesar de que se supone que son ellos los que atacan. De la nada, Damian grita el nombre de Kyle, y Kyle se da cuenta de que es hora de ir con todo. Kyle empuja al tipo que tiene enfrente y lo derriba al suelo, dejando al equipo contrario temblando de miedo por lo que acaban de presenciar. Luego, Kyle pide a sus compañeros que se mantengan hombro con él mientras se abren paso hacia adelante. El equipo sigue repeliendo al oponente, dejando al líder del escuadrón rival preguntándose cómo se coordina el equipo de Damian. En el momento en que Damian nota una abertura en el muro del oponente, ordena a su equipo que ataque con todo. Incluso los instructores de los otros pelotones quedan totalmente asombrados y le preguntan a Brian si les dio algún tipo de entrenamiento adicional, pero el propio Brian les hace
hace saber que está igual de sorprendido. En el fondo, Brian se pregunta cómo un escuadrón que solo ha recibido entrenamiento básico es capaz de operar a ese nivel. Básicamente, ya están a la par de soldados de élite con entrenamiento avanzado, y sabe que Damian es la columna vertebral de este increíble desempeño. Damian sigue dando instrucciones y viendo cómo el pelotón reacciona rápidamente a ellas. Brian se da cuenta de que el entrenamiento extra que suelen hacer al regresar de las prácticas habituales ha dado sus frutos. Brian sonríe con orgullo, ya que al principio le preocupaba que un niño se hiciera cargo del pelotón. Pero con todo lo que ha visto, se da cuenta de que fue una decisión muy acertada. A medida que el combate avanza, Kyle encuentra su objetivo, que es el abanderado, e inmediatamente centra su atención en él. El abanderado ve a Kyle, y el miedo lo paraliza mientras les grita a sus compañeros que hagan todo lo posible para detener el avance de Kyle. Sus compañeros de equipo se unen de inmediato para formar un muro y bloquear el paso de Kyle, pero pronto se dan cuenta de algo extraño. Se dan cuenta de que Kyle se ha quedado quieto, y Kyle se burla de ellos, diciéndoles que por fin han caído en su trampa. Se preguntan de qué trampa habla cuando Damian aparece detrás de Kyle, usando el hombro de este como impulso para lanzarse hacia el abanderado rival, que se esconda a salvo en la retaguardia. Damian golpea al tipo con su lanza de madera y lo derriba al suelo. Al mismo tiempo, el límite de tiempo se agota. Y como el lado ofensivo no logró capturar la bandera, el primer pelotón sale victorioso. Damian se alza imponente sobre el abanderado rival mientras su equipo celebra esta rotunda victoria a sus espaldas. Los instructores anuncian que tomarán un breve descanso y después de esto cambiarán la formación de ataque y defensa. Los instructores están impresionados por lo que acaban de presenciar y la mayoría llega a la conclusión de que el primer pelotón va a arrasar en el torneo. En ese momento, uno de ellos argumenta que el primer pelotón podría tener dificultades para lograrlo. Señala a lo lejos para mostrarles a otro pelotón que está teniendo un desempeño increíble y les dice a sus colegas que, con ese nivel de habilidad, parece que al primer pelotón le costará ganar. Resulta que este pelotón es el tercero y han superado por completo a su oponente, haciéndolos lucir como si ni siquiera hubieran entrenado. El líder oponente intenta que su equipo se mueva, pero los miembros ya están exhaustos e incluso molestos de que su líder esté escondido en la retaguardia, por lo que ni siquiera sabe por lo que están pasando. En la parte de atrás se encuentra el líder del tercer pelotón, Gerard, pero recibe instrucciones de Apple, quien claramente sabe lo que hace. Al ver que la oposición está exhausta, Gerard cree que es el momento de abrirse paso, pero Apple le dice que no. Le dice a Gerard que solo deben mantener su posición y ver cómo sus oponentes colapsan. Gerard acepta seguir la sugerencia de Apple, pero se pregunta cómo un niño de la edad de Apple es capaz de descubrir la debilidad del oponente con tanta facilidad. A pesar de llevar juntos solo unas 2 semanas, Gerard puede ver claramente que Apple no es un chico normal, y siguiendo su instrucción, les dice a sus camaradas que mantengan la posición. Sus oponentes, el cuarto pelotón, no tardan en frustrarse y le gritan al tercer pelotón que los ataquen de una vez en lugar de quedarse quietos. Poco después, Gerard nota que el cuarto pelotón está completamente exhausto y ordena a sus hombres que vayan tras ellos. El tercer pelotón finalmente ataca, haciendo retroceder al cuarto pelotón. Mientras retroceden tambaleándose, Gerard le pide a Apple que haga lo suyo, y Apple hace exactamente lo mismo que Damian. Se lanza hacia el enemigo y asesta un poderoso golpe imbuido de maná para dispersar su formación. El equipo se dispersa, dejando al líder del escuadrón rival muy preocupado porque están a punto de ser aplastados, lo que significa que ni siquiera tendrán una oportunidad contra el primer pelotón. El tipo mira de reojo y ve a Damian observándolo fijamente, y Damian puede ver claramente que el combate ha terminado. Apple y su equipo finalmente abruman al oponente, aplastándolos por completo, y Damian admite que Apple no es un chico cualquiera. Se da cuenta de que Apple será un oponente difícil de manejar, y con esto deduce que el verdadero combate será contra el tercer pelotón. Aunque será un combate difícil, a Damian no le preocupa un combate difícil. A Damian no le preocupa y hasta ansía enfrentarse a Apple. Terminado el periodo de descanso, el instructor ordena a los pelotones que se reúnan en el campo de entrenamiento. Kyle le recuerda a Damian que se enfrentarán al cuarto pelotón, y Damian lo confirma, diciendo que es la última oportunidad del cuarto pelotón, por lo que deben estar muy desesperados por conseguir aunque sea un solo punto. Kyle dice que todo esto lo hace interesante porque está ansioso por aplastar al tipo que llamó mocoso a Damian. Damian entonces le dice a Kyle que solo se concentre en abrir un camino. Damian se vuelve hacia los miembros de su equipo para darles una charla motivacional, haciéndoles saber que su oponente está sumamente exhausto y que su trabajo en equipo tampoco es nada destacable. Aún con todos estos factores, Damian le dice a su equipo que no tiene intención de ser blando con el cuarto pelotón. Menciona su plan para aplastarlos por completo, y el resto del equipo está de acuerdo, diciéndole que han estado esperando este momento porque tienen que hacerles pagar por hablar basura. Damian insta a sus hombres a mantenerse concentrados porque el plan es terminar todo antes de que el cuarto pelotón pueda siquiera reaccionar. Justo cuando el combate está por comenzar, Damian mira a los ojos al líder del escuadrón rival, y se percibe un miedo evidente en ellos mientras Damian le sonríe. Los instructores entonces declaran abierto el combate, y Damian se sorprende al ver que la formación en cuadro del cuarto pelotón es una completa basura. Se da cuenta de que podrían abrirse paso fácilmente con un ataque frontal, pero planea terminar la batalla de forma perfecta para asegurarse de que el cuarto pelotón no vuelva a pensar jamás en levantarse. Damian entonces desata a Kyle, quien se lanza con entusiasmo hacia las filas enemigas.
Los oponentes intentan bloquearlo, pero pronto se ven lidiando con la fuerza colosal de Kyle. El líder del escuadrón les grita a sus hombres que al menos se unan para bloquear a Kyle. Está muy ocupado dando órdenes a sus hombres cuando de repente Damian aparece desde arriba. Mientras desciende hacia él como una figura de terror, le recuerda al tipo que ya le había dicho que no olvidaría lo que hizo. El sudor corre por su rostro mientras Damian lo patea contra el suelo. En lugar de moderar su boca sucia, procede a intensificar lo despreciable que es, creyendo que es solo un combate cuerpo a cuerpo contra Damian. El tipo cree que tiene lo necesario para derribar a Damian y agarra su lanza, la cual blande hacia él agresivamente. Sin embargo, Damian esquiva fácilmente el golpe y hasta agarra la lanza mientras menosprecia al chico, preguntándole si eso es todo lo que puede hacer. Antes de que el chico pueda reaccionar, Damian le arrebata la lanza, dejándolo en shock. Damian entonces suelta su escudo y va tras él para castigarlo. Damian lo golpea tan fuerte con la lanza que este grita de dolor. El tipo cae al suelo de dolor y Damian aparece sobre él como un humano en la piel de un demonio, diciéndole que es un grave error soltar su arma en la batalla, ya que es lo mismo que suplicar que lo maten. Damian le dice que siempre recuerde este consejo, porque en el futuro podría salvarle la vida. Damian entonces imbuye maná en su puño antes de golpear la cabeza del chico con tanta fuerza que le hace toser sangre. El chico se desmaya de un solo puñetazo, y Damian se decepciona de lo aburrido que fue derrotarlo. El instructor del cuarto pelotón entra corriendo para preguntarle al chico inconsciente si está bien. Como el cuarto pelotón ha perdido la capacidad y la fuerza para continuar el combate, la victoria es automáticamente para el primer pelotón. El primer pelotón alza sus armas en señal de celebración, y Kyle admite que todo esto fue gratificante. El pelotón elogia a Damian, quien es la columna vertebral de su victoria. El cuarto pelotón, por otro lado, se queda preguntándose cómo Damian posee tantas habilidades para poder acabar con ellos. A estas alturas, a los instructores no les queda más remedio que admitir que Damian es un prodigio, y uno de ellos incluso dice que Damian podría ser más impresionante que ellos. Los demás están de acuerdo, y justo en ese momento, una aura abrumadora aparece detrás de ellos. Con esta increíble aura llega una voz aterradora que les pregunta a los instructores si está pasando algo interesante. Se dan la vuelta en estado de shock y encuentran a un tipo con un parche en el ojo mirándolos fijamente, y resulta que este hombre de aspecto aterrador es el instructor de entrenamiento de la tercera división, Leonard Belkane. Los instructores se ponen de inmediato en posición de saludo para darle la bienvenida a Leonard, y Leonard le pregunta a Brian si Damian es el chico del que hablaba. Leonard señala a Damian, a quien sus compañeros de equipo están lanzando por los aires para celebrar su victoria, y Brian lo confirma. Leonard sonríe al escuchar esto y menciona que parece que por fin se les ha unido un joven interesante. Ese mismo día más tarde, Damian y sus colegas están en los cuarteles cuando uno de sus compañeros entra corriendo para avisarles que un VIP visitó el campamento durante el combate. Dice que se rumorea que el sujeto es una leyenda entre los demás instructores, y Damian se muestra interesado al escuchar esto. Le pregunta al chico cuál es el nombre del VIP, y este balbucea el nombre, pero Damian finalmente le encuentra sentido a lo que intentaba decir. Damian lo completa, diciendo que obviamente intentaba decir Leonard, y el chico lo confirma. Los ojos de Damian se iluminan de emoción, y para sorpresa de todos, Damian sale corriendo de la habitación. Le preguntan a dónde va, pero él los ignora, y esto se debe a que Damian quiere confirmar lo que escuchó con sus propios ojos. En ese momento se topa con Leonard y Brian en el pasillo. Leonard lo reconoce como el chico del que Brian le habló, y Brian le hace saber a Damian que justo iban en camino a buscarlo. Antes de que Brian pueda siquiera terminar su frase, Damian ya se ha puesto en posición de firmes para saludar a Leonard. Damian parece una persona completamente distinta cuando está en presencia de Leonard. Damian finalmente puede confirmar que la tercera división está conectada al tercer campamento de entrenamiento. Sin embargo, Damian nunca pensó que llegaría a conocer a Leonard, porque el campamento de entrenamiento está bastante lejos, así que no creía que vendría. Damian admira a Leonard como si hubiera visto a un salvador, y esto se debe a una simple verdad. Leonard es el maestro de Damian, el hombre que tuvo un impacto enorme en su vida. Resulta que Leonard vino específicamente para evaluar a Damian por todo lo que ha escuchado. Ahora que lo ve cara a cara, puede confirmar que Damian ha dominado un sólido método de cultivo de maná. Leonard le dice a Damian que vio sus técnicas de lanza hace un momento y que fueron bastante impresionantes, así que quiere saber si tiene alguna unidad en mente para cuando termine su entrenamiento. Damian no pierde el tiempo antes de revelar su unidad deseada, la cual es la unidad Neo Calitz. Leonhard y Brian quedan impactados por su respuesta, y Leonhard se ve obligado a preguntarle si habla en serio. Básicamente, Neo Calitz es una de las 3 unidades bajo la tercera división, y tiene la tarea de eliminar a los monstruos del bosque de Bronzerian. Se considera la unidad más mortífera y dura, registrando numerosas bajas cada año. Leonhard entonces le pregunta a Damian por qué quiere esa unidad tan dura, ya que la mayoría de los reclutas suelen preferir una vida fácil como soldados administrativos reales. Damian responde que quiere esa unidad porque, si va allí, podrá volverse más fuerte. Leonhard le dice a Damian que de hecho puede escribirle una carta de recomendación para la Orden de Caballeros si lo desea, y Brian se sorprende al escuchar esto, ya que es un lugar para nobles. Sin embargo, Damian le dice a Leonhard que no le interesa la oferta porque ya ha tomado una decisión. Aparentemente, Damian tiene la intención de encontrarse con alguien en la unidad Neo Calitz, lo cual es la única razón por la que se unió a la tercera división en primer lugar.
Como Damian no está dispuesto a dar marcha atrás en su decisión, Leonard decide respetar sus deseos y le dice que vuelva a su habitación a descansar. Brian, por otro lado, está muy preocupado y le grita a Damian preguntándole si se da cuenta de la gran oportunidad que acaba de rechazar. Brian le dice que la Orden de Caballeros está reservada exclusivamente para los nobles, pero que tiene muchas posibilidades de entrar con la recomendación de Leonard. Brian teme por el futuro de Damian y le ruega a Leonard que lo reconsidere, diciéndole que hablará de nuevo con Damian para que cambie de opinión. Leonard entonces le pregunta a Brian si de verdad cree que Damian no puede tomar sus propias decisiones. Le dice a Brian que obviamente no vio la mirada de Damian mientras hablaban. Damian tenía una mirada severa y decidida, dejando a Leonard muy interesado en su pasado. Leonard le dice a Brian que no interfiera en las decisiones de Damian y que lo deje en paz. Leonard dice que es un hecho que él y Damian se volverán a cruzar mientras se una a la tercera división. Al día siguiente, antes del combate entre el tercer y el primer pelotón, Damian le dice a los miembros de su pelotón que den lo mejor de sí, porque, como pudieron ver el día anterior, el tercer pelotón no es pan comido. No obstante, les asegura que, tal como están las cosas, ningún pelotón en el campamento de entrenamiento puede vencerlos. Damian entonces instó a los miembros de su unidad a unirse para aplastar al tercer pelotón, tal como lo habían hecho con los demás. Momentos después, el combate comienza y el primer pelotón se pone inmediatamente en formación. Gerard ve esto y reconoce que es la misma formación que usaron contra el cuarto pelotón el día anterior. Apple coincide en que la formación parece sólida, y Gerard le hace saber a Apple que su papel es muy importante en la batalla actual, y Apple está de acuerdo con él. Gerard ordena a sus hombres que ataquen, y ambos bandos chocan rápidamente. Damian también da instrucciones desde atrás, diciéndole a sus chicos que hagan retroceder al tercer pelotón. Con ambos bandos enfrentándose cara a cara, Gerard se da cuenta de que el primer pelotón está usando el mismo método que el día anterior. De repente, el tercer pelotón abre su formación para dejar a Apple al descubierto, dejando a Damian completamente sorprendido. En ese momento, Apple asesta un golpe decisivo a la formación del primer pelotón. En cuanto lo hace, Gerard ordena a sus hombres que avancen. Sin embargo, Kyle está ahí para bloquearles el paso, y combinando dos escudos, obstruye su avance. Los miembros del tercer pelotón se quedan sin palabras, preguntándose de dónde ha sacado Kyle esa fuerza tan descomunal. Damian ya estaba preocupado cuando Apple hizo su último movimiento, y vio que lograron sobrevivir gracias a que Kyle los detuvo. Con esto, Damian ha visto lo impresionante que es Apple, porque básicamente destruyó su portador de escudo de un solo golpe. Con Kyle manteniendo la línea, el plan inicial de Apple se viene abajo. Apple odia el hecho de tener que enfrentarse a Kyle, quien es increíblemente fuerte. Apple también nota que toda la situación es un poco complicada, porque Kyle ahora está totalmente centrado en él. Resulta que antes del combate, Damian le había dicho a Kyle que debía concentrarse completamente en Apple sin importar qué pasara. Le había dicho a Kyle que mientras él mantuviera a raya a Apple, no habría nadie más en sus filas que pudiera abrirse paso. Kyle ni siquiera sabía quién era Apple, pero Damian le aseguró que lo sabría en cuanto lo viera. Ahora que están en medio de la batalla, Kyle por fin ha podido ver quién es Apple. Con el repentino cambio de planes, Gerard se ve obligado a preguntarle a Apple si puede abrirse paso, y Apple le dice que no tiene más remedio que encontrar la forma de hacerlo. Como no podrá vencer a Damian confiando únicamente en la fuerza bruta, Apple infunde su lanza con maná y se abalanza sobre Kyle. Asesta un poderoso golpe que resuena a través del escudo hasta el cuerpo de Kyle. Todos se sorprenden de que Kyle haya podido bloquear tal golpe, y admiten que es impresionante. Sin embargo, el plan de Apple es seguir golpeándolo hasta que finalmente ceda. Apple empieza a machacar el escudo de Kyle, con tanta fuerza e intensidad que deja a Kyle preguntándose cómo un chico de su edad tiene tanta fuerza. Justo en ese momento, Apple destroza el escudo de Kyle, y cuando está a punto de asestar el golpe final, Damian interviene para bloquear el ataque de Apple con su escudo infundido con maná. Ambos se miran fijamente como verdaderos rivales, pero suena el silbato, y el tercer pelotón pierde la ronda por no haber capturado la bandera enemiga dentro del límite de tiempo. Apple se siente decepcionado por la derrota, y no puede creer que Kyle haya podido soportar su ataque. Tenía la intención de terminar las cosas rápido, pero Kyle arruinó su plan. Con Kyle respirando con dificultad en el suelo, Damian le pregunta si está bien, y el orgullo de Kyle lo empuja a responder que sí. En ese instante, Damian le dice que se quede atrás en la segunda mitad. Esto impacta a Kyle, quien intenta justificarse diciendo que no se rompió nada. Sin embargo, Damian le recuerda que todavía quedan 2 semanas de entrenamiento, y que si se esfuerza demasiado, puede que no sea capaz de terminar el entrenamiento como es debido. Damian le dice que, en lugar de exigirse de más, lo dejará custodiando la bandera en el centro, asegurándole que confiará en él para eso. En el fondo, Kyle se da cuenta de que Damian solo intenta proteger su orgullo, aunque finja regañarlo. Sabe que la bandera es básicamente inútil en esta ronda, ya que son ellos los que atacan. Aún así, Kyle toma la bandera y camina hacia atrás, asegurándole a Damian que no dejará que el oponente se la quite, por lo que le deja la tarea de aplastarlos por completo. Con esto, el instructor les dice a los pelotones que cambien de posición, y Damian le da a su equipo una breve charla de ánimo antes del combate. Les hace saber que es consciente de que están agotados, pero les recuerda que este es el último encuentro.
Y como están en el lado ofensivo, no quiere que utilicen todo el límite de tiempo. Le dice a su equipo que quiere que tomen la bandera del adversario en 5 minutos para terminar el combate lo más rápido posible. Mientras los dos pelotones se preparan para el enfrentamiento final, Damian se traza su propia meta personal. Durante los encuentros anteriores, demostró todo lo que podía como cadete líder de pelotón, pero ahora Damian planea dejar una impresión duradera en los instructores, mostrando su talento individual. Este combate con el tercer pelotón es el mejor escenario, sobre todo porque ahí hay un rival duro de roer como Apple. Una victoria contra ellos prácticamente le garantizaría a Damian el título de cadete destacado. Damian se da cuenta de que Apple planea proteger la bandera él mismo, ya que consumió mucha energía durante la primera mitad. No le será fácil mantener la línea de frente durante toda la batalla como la última vez. Aún así, sabe que será inevitable un enfrentamiento directo con Apple al final de esta batalla. Poco después, el instructor ordena al primer pelotón que ataque y al tercer pelotón que defienda. Al comenzar la competencia final, una tensión capaz de dar energía a toda la ciudad llena el aire, mientras todos se preparan para luchar con uñas y dientes por el gran premio. Damian entonces le informa a su equipo que irán con todo desde el principio y les ordena que se mantengan concentrados y lo sigan. En cuanto confirman sus instrucciones, el equipo carga hacia adelante como un toro enfurecido, asustando a los chicos del tercer pelotón. El tercer pelotón está desconcertado de que el equipo de Damian se mueva tan rápido, y a pesar de su velocidad, su formación no se rompe en lo absoluto. El líder del pelotón, Gerard, le advierte a su equipo que no deben subestimar al pelotón de Damian y les ordena que levanten sus escudos. Justo cuando Gerard está a punto de advertirles que no pierdan de vista al líder del equipo enemigo, Damian aparece rápidamente ante ellos. Era inútil intentar no perderlo de vista. Damian infunde su lanza con maná, planeando perforar su defensa de un solo golpe. Tras infundir la lanza con maná, ataca inmediatamente su línea frontal, rompiendo con facilidad el escudo del tercer pelotón. Mientras ellos luchan por mantener su posición, Damian sigue moviendo su lanza infundida con maná, separándolos y destrozando su defensa. Tras abrirse paso, Damian le grita a su pelotón que avance, mientras que el tercer pelotón hace lo posible por detenerlos. Al ver que su defensa se desmorona, los miembros del tercer pelotón deciden concentrar todos sus esfuerzos en derribar a Damian. Juntos, varias lanzas lo atacan, pero antes de que puedan reaccionar, Damian los evade ágilmente, dejando que sus lanzas choquen entre sí sin dar en el blanco. Una vez que derriba por completo la primera defensa del tercer pelotón, Damian ordena a su equipo que se reagrupe rápidamente. Y en un abrir y cerrar de ojos, el primer pelotón se reagrupa justo frente al tercer pelotón. Gerard se queda atónito al intentar comprender cómo se acercaron a su equipo tan rápido, pero a Apple no le importa el primer pelotón, y le recuerda a Gerard que Damian es el objetivo clave. Según Apple, mientras mantengan a raya a Damian, el primer pelotón nunca podrá robar su bandera. Apple entonces decide ser él quien derribe a Damian, así que le entrega la bandera a Gerard, diciéndole que la proteja. Gerard está preocupado, aunque una parte de él también se siente incapaz por tener que depender de alguien más joven que el resto de ellos. Mientras tanto, Damian no puede quitarse de encima una sensación de inquietud al ver a Apple marchar hacia el campo de batalla para el enfrentamiento final. Estaba a punto de enfrentarse al mismísimo futuro gran general, Apple Van Striel, a quien en su vida pasada solo podía admirar. Pronto, Apple salta hacia adelante para atacar mientras Damian se prepara para el enfrentamiento de su vida, sabiendo que esta es su oportunidad de medirse contra una figura legendaria como Apple. Cuando Damian lo esquiva ágilmente, se da cuenta de que el ataque de Apple fue solo un movimiento falso para engañarlo y hacer que lo esquivara. Mientras Damian está distraído, Apple vuelve a atacar, pero Damian no cae en su truco, y justo cuando Apple está a punto de asestar el golpe real, Damian bloquea el ataque con su lanza, tomando a Apple por sorpresa. Mientras el dúo espera a ver quién hace el siguiente movimiento, Damian insta en silencio a Apple a que luche en serio, porque él planea darlo todo en esta batalla. Damian entonces salta hacia adelante para atacarlo, pero Apple logra bloquear el ataque. Sin darle tiempo para recuperar el aliento, Damian se lanza a por otro ataque, pero Apple lo bloquea de nuevo. Sin embargo, esta vez la lanza infundida con maná de Damian casi destroza la lanza infundida con maná de Apple. El poder abrumador del maná de Damian deja a Apple genuinamente atónito, y por un momento se pregunta si Damian es realmente un plebeyo o si proviene de un origen especial similar al suyo. Pero Damian no le da tiempo para descansar, y mientras continúa atacando, Apple se pregunta cómo es que Damian es tan hábil en el control del maná, y le parece aún más absurdo encontrarse con un loco del maná como este en un campamento de entrenamiento tan remoto. Tras presionar implacablemente a Apple, Damian finalmente se detiene. Luego, declarando que es hora de poner fin a la batalla, concentra su maná para otro golpe. Con total confianza, jura que no hay forma de que Apple pueda bloquear su próximo ataque. Y haciendo honor a la afirmación de Damian, este golpe toma a Apple por sorpresa y destroza su lanza por completo. La onda expansiva del ataque incluso lo arroja por los aires, estrellándolo contra el suelo. Mientras Apple se aferra al pecho de dolor, Damian no pierde el tiempo y corre velozmente hacia el campamento enemigo para recuperar su bandera. Apple sigue luchando mientras piensa en la bandera, y desde su visión borrosa logra verla a lo lejos. Por desgracia para él, Damian arranca la bandera con facilidad, declarando la victoria para el primer pelotón mientras Apple observa impotente. Después de recuperar la bandera, Damian regresa para ayudar a Apple a levantarse, y lo elogia por haber dado una buena pelea.
Apple entonces lo felicita, pero jura no volver a perder la próxima vez que se enfrenten en batalla. Sin embargo, Damian espera que la próxima vez puedan luchar en el mismo bando y no el uno contra el otro. En tono de broma, le dice que tal vez no sea capaz de derrotarlo una segunda vez, pero Apple le pide que deje de exagerar. Damian lo observa marcharse con sentimientos encontrados. No puede creer que haya vencido al futuro gran general legendario, pero Damian también nota que esta experiencia podría convertir a Apple en un monstruo aún mayor de lo que fue en su vida pasada. Sin embargo, por ahora, decide vivir el momento y disfrutar de esta victoria en lugar de preocuparse de que Apple pueda superarla en el futuro. Pronto los miembros del primer pelotón rodean a Damian vitoreando, y desde la distancia Raymond los observa celebrar. Luego promete asegurarse de que los reclutas terminen sus 2 semanas restantes de entrenamiento con tanta fuerza como lo hicieron hoy. Leonard está de acuerdo con eso, pero sugiere darles tiempo para disfrutar de su dulce victoria por ahora. Como recompensa por su victoria, al primer pelotón se le sirve un banquete que no creían posible ver en el campamento. Justo ahí, en la mesa del comedor, hay filetes, pollo y todo tipo de platos deliciosos que puedan imaginar. El equipo se da cuenta de que ganar la competencia realmente valió la pena, y en poco tiempo empiezan a devorar. A pesar de estar completamente exhaustos, aún tienen fuerzas para balanzarse sobre la comida que tienen enfrente. Y Damian ni siquiera los culpa, ya que no todos los días pueden comer carne. Damian mira a su alrededor y nota que Leonard ya se ha ido. Desea seriamente haber tenido la oportunidad de hablar un poco más con su maestro. Justo entonces, el instructor se acerca a su asiento preguntándole a Damian si sigue firme con su decisión de ayer. Damian le dice al hombre que todavía no ha cambiado de opinión, y el instructor intenta convencerlo un poco más. Menciona que Leonard le ofreció a Apple el mismo trato, y era bastante obvio que Apple lo aceptó. Damian responde que respeta cualquier decisión que haya tomado Apple, pero que es su vida, así que la vivirá como él quiera. El instructor se burla al escuchar esto, y llega a la conclusión de que Damian es un chico terco porque finalmente se ha dado cuenta de que no hay forma de hacerlo cambiar de opinión en lo absoluto. El instructor levanta su copa de vino para brindar por los reclutas, diciéndoles que se preparen porque todavía tienen que entrenar duro para alcanzar sus metas, mientras en secreto le desea a Damian lo mejor en cualquier camino que elija. El resto del equipo también levanta sus copas, ofreciendo su lealtad al reino. Antes de darse cuenta, el tiempo pasó en un instante, y pronto llegaron a la última semana de entrenamiento. Damian nota que durante este tiempo, la actitud de los reclutas ha cambiado, y esto no se limita a su escuadrón. Básicamente, todo el tercer campamento de entrenamiento ha cambiado para mejor, lo que significa que la competencia de escuadrones fue un gran catalizador. Durante uno de los descansos del entrenamiento, Kyle se acerca a Damian para preguntarle si se ha enterado de lo que le pasó al cuarto pelotón. Al parecer, su moral ha decaído por completo desde la competencia de escuadrones, y su tasa de abandono es una auténtica locura. Kyle cuenta que su líder de escuadrón fue el primero en huir después de que terminó la competencia, y Damian expresa su decepción hacia el tipo. Justo entonces Damian les dice a Kyle y a los demás que todavía hay algo por lo que deben preocuparse. Les dice que tal vez hayan asegurado una alta puntuación de grupo, pero que es muy importante que, si quieren una buena asignación, también deben preocuparse por su puntuación individual. Damian sabe que todos en el equipo están ansiosos por ir al Palacio Real, porque es el sueño de todo plebeyo. Sin embargo, de 160 reclutas, solo 30 se les permite postularse para el palacio. Para empeorar las cosas, solo un tercio de los que se postulan consiguen el puesto al final. Kyle admite que la situación es feroz, y Damian le dice que es bastante normal, ya que todos en el campamento se alistaron por eso mismo. En ese momento, Kyle agarra a Damian y le pregunta si aspira a un puesto administrativo real al igual que ellos. Damian le dice a Kyle que no tiene ninguna intención de ir al Palacio Real, y Kyle le pregunta la razón de esto, ya que sus calificaciones fácilmente podrían conseguirle un alto cargo. Damian le pregunta a Kyle si realmente quiere ser un soldado administrativo real, diciéndole que eso solo significa que estará atrapado en el palacio todo el día. Kyle admite que va a ser agotador, pero como es la mejor asignación que hay, cree que es lo correcto aceptarla. Sin embargo, Damian le asegura a Kyle que un chico como él ni siquiera aguantará un mes en el Palacio Real antes de salir corriendo hacia la salida. Damian le recuerda que es alguien a quien le gusta usar su fuerza, por lo que quedarse en el palacio solo lo aburrirá. Kyle entonces le pregunta a Damian a dónde irá él, y Damian le menciona que irá a Neo Calitz. En el momento en que menciona esto, todo el escuadrón enloquece. Kyle se da vuelta para decirles que Damian oficialmente ha perdido la cabeza. Sin embargo, Damian le da una patada en la pierna para obligarlo a aceptar su decisión. Kyle cambia rápidamente de postura, elogiando a Damian por ser un loco, y diciéndole que por eso le cae bien. Dado que el descanso terminó, se les ordena a los reclutas regresar al entrenamiento. Poco después, llega el día de la graduación, y los reclutas se reúnen. Varus se para frente a ellos para darles un discurso, y los insta a seguir esforzándose al máximo incluso después de dejar el campamento de entrenamiento, para que puedan contribuir al reino. Los reclutas prestan atención para saludar a Varus, y también ofrecen su lealtad al reino. Con el discurso de Varus terminado, Raymond da un paso al frente para anunciar a los 5 mejores reclutas. Justo como se esperaba, el primer puesto es para Damian, y Damian sonríe de felicidad porque cumplió con su objetivo. El segundo en la lista es Apple, seguido por Kyle, Gerard y Alex, el líder del segundo pelotón. Simon entonces les dice a los 5 que lo sigan, informándoles que, como recompensa, a cada uno se le entregará una pieza de equipamiento de la armería. Al llegar a la armería, les dice que pueden elegir un solo objeto de adentro, y que comenzarán por el primero, es decir, Damian. Damian entra con entusiasmo, porque esto es lo que había estado esperando.
Al entrar, Damián queda impresionado por lo bien organizado que está todo, y mientras mira a su alrededor, se pregunta si habrá algún tesoro que él desconozca. Después de buscar un rato, concluye que no hay nada de gran importancia, así que debería simplemente tomar el anillo por el que vino. Mientras camina hacia el anillo, Damián se da cuenta de que era tal como le habían dicho, porque no ha podido quitarle los ojos de encima al anillo desde que entró. Damián finalmente obtiene el anillo, del cual se dice que lanza un breve hechizo de invisibilidad al ser imbuido con maná. Damián sabe que Apple es el único que habría notado el anillo, ya que es el único capaz de usar maná entre los 5 mejores reclutas. Tras obtener el anillo, Damián sale, y se le pide a Apple que entre y tome lo que él desee también. Dado que Damián tomó lo que Apple eligió en su vida pasada, siente curiosidad por ver qué escogerá Apple esta vez. Momentos después, Apple sale llevando algo extraño en sus manos. Damián se sorprende de que haya salido bastante rápido. Justo entonces, Damián nota el objeto en las manos de Apple, y su reacción cambia de inmediato. Kyle se da cuenta de esto y le pregunta cuál es el problema, pero Damián le dice que no es nada. Resulta que Apple salió con un sello, y es un sello que lleva el emblema de un reino que cayó hace mucho tiempo. Damián siempre se había preguntado cómo Apple había aprendido a usar maná, y esto empezó a darle la idea de que existe la posibilidad de que Apple esté conectado con el reino caído. Después de asegurarse de que todos hayan elegido un objeto, Raymond cierra la puerta, y al darse la vuelta, la elección de Apple capta su atención. Raymond entonces le pregunta si sabe qué ha elegido, y Apple simplemente le explica que lo tomó porque sintió un poder divino emanando de él. Raymond está de acuerdo en que el sello contiene algo de poder divino, porque de hecho fue imbuido con el poder de ahuyentar la desgracia. Luego elogia a Gerard por haber elegido una buena lanza, y a Kyle por su escudo, elaborado por un artesano llamado Walter. Cuando se dirige a Damián, Raymond le pregunta si realmente está conforme con ese simple anillo, ya que lo único que hace es reducir el peso corporal. Damián se sorprende al escuchar esto, ya que él solo sabe que el anillo puede hacerlo invisible. Raymond entonces le aconseja que se lo ponga, y en el momento en que lo hace, Damián se da cuenta de que su peso ha disminuido, haciéndolo moverse mucho más rápido de lo habitual. Después de probarlo, Raymond le pregunta qué le parece, y Damián le asegura que el anillo es aún mejor de lo que pensaba. Con invisibilidad y reducción de peso, Damián está seguro de haber hecho una gran elección, y de que el anillo es definitivamente un artefacto de rango. Ya que todos están satisfechos con su elección, Raymond les ordena regresar para postularse sus asignaciones deseadas. Unos momentos después, están sentados en una oficina, donde Raymond les distribuye formularios para que hagan su elección. Sin dudarlo, Damián elige la unidad Neo Calids, pero Raymond se siente muy decepcionado de que Damián no haya cambiado de opinión al final. Señala que Damián podría prosperar en la Orden de Caballeros con sus habilidades, pero el chico está decidido a firmar su sentencia de muerte. Después de llenarlo, Damián le entrega el formulario a Raymond, quien le dice que tenga cuidado porque la unidad Neo Calids es extremadamente peligrosa. Damián agradece su preocupación, y Raymond le acaricia la cabeza, elogiándolo por haber trabajado duro durante el último mes. Le hace saber a Damián que puede marcharse una vez que lleguen los avisos en un par de días. Damián agradece a Raymond una vez más por toda su ayuda antes de despedirse. Fuera de la oficina, no puede evitar sentirse confundido acerca de finalmente ir a Neo Calids. Lo ha estado esperando durante mucho tiempo, pero ahora que ha llegado el momento, se siente emocionado y a la vez inquieto. De repente, Apple estalla de ira porque se enteró del destino que eligió Damián. Enojado, exige saber por qué Damián no eligió la Orden de Caballeros con sus habilidades. Damián simplemente le explica que la Orden de Caballeros no es su lugar. Molesto, Apple revela que él sí eligió la Orden de Caballeros, e incluso recibió una carta de recomendación de Leonard. Damián elogia su elección, diciéndole a Apple que le irá muy bien en la Orden de Caballeros. Sin embargo, Apple no lo siente así porque Damián ya rechazó esa misma opción, y aún así dice que es una decisión sabia. Luego, Apple le dice a Damián que es alguien impredecible, le recuerda que Neo Calids es un lugar peligroso y le pide que se cuide mucho. Después de eso, ambos se dan la mano, prometiendo volver a verse en el futuro. Tras la emotiva despedida, Apple decide marcharse, y mientras Damián lo ve alejarse, se pregunta si Apple sabrá que está destinado a convertirse en el gran general del reino de Baroque. Sin embargo, después de su duelo, Damián admite que Apple podría llegar a ser incluso más grande de lo que fue en su vida pasada. A pesar de todo, espera con ansias ver al futuro gran general, Apple Van Striel. Dejando eso de lado, Damián decide regresar a su pelotón para despedirse. Momentos después, llega a los dormitorios donde los chicos están empacando para irse, y Kyle le bloquea el paso de inmediato. Al parecer, pensó que Damián quería irse sin despedirse. No obstante, Damián le asegura que planeaba despedirse, ya que ni siquiera saben cuándo volverán a verse. Kyle comenta que Damián lo verá mucho más pronto de lo que cree, pero Damián se confunde con sus palabras. Ignorando eso, Kyle lleva a Damián al centro de la habitación, llama la atención de los reclutas, y les dice que Damián quiere dar un discurso final de despedida. Entonces, Damián comienza su discurso elogiando al equipo por su arduo trabajo. También les agradece por haberlo seguido, y les pide que sigan esforzándose en sus unidades principales. Al unísono, los chicos vitorean a Damián y le agradecen todo lo que hizo por ellos. Esperan volver a reunirse en el futuro, y Damián les desea lo mejor a todos. Después de su discurso de despedida, Damián se prepara para dejar el campamento cuando una voz llama su atención. Resulta ser Dil Work. Dil saluda alegremente a Damián, y más tarde ambos se dirigen al gremio Hamel para informarle sobre el progreso de su inversión. Allí, Dil le entrega documentos que detallan cómo se usaron sus fondos de inversión, y le explica que, según sus términos, el rendimiento proyectado es del 3% de los ingresos netos. Tras revisar el documento, Damián queda impresionado por lo minuciosa que es Dil, y por cómo organizó el desglose de forma tan clara para que él lo entendiera. Después de leer el informe, Dil le dice a Damián que le haga cualquier pregunta,
pero él responde que no tiene ninguna después de ver un reporte tan bueno. Así que le dice que proceda exactamente como lo discutieron, y le avisa que alguien pronto traerá el dinero del seguro a su nombre. Dil quiere que Damián firme un contrato detallado con ella, pero Damián rechaza la oferta porque confía en Dil. Él explica que un contrato solo es necesario cuando hay problemas de confianza entre ambas partes, pero él confía plenamente en que Dil se encargará de las cosas sola y sin un contrato. Dil se sorprende por esto, y comenta que Damián es una persona muy peculiar. Poco después, un empleado llega con el dinero para la inversión en una caja pequeña, y Damián le dice a Dil que verifique los fondos. Sin embargo, al abrirla, Dil queda impactada porque los fondos prometidos eran 300 de oro, pero la caja contiene más de 500 de oro. Como los fondos han aumentado, Dil quiere revisar todo lo que discutieron, especialmente las ganancias de Damián, pero él la detiene. Simplemente porque los fondos adicionales son su forma de mostrarle aprecio por haberlo tratado como a un adulto normal, en lugar de un niño novato al explicarle el proceso de inversión. Después de aclarar eso, Dil le pregunta a Damián dónde está estacionada su unidad principal, ya que acaba de graduarse del campamento de entrenamiento. Damián le responde que se dirige al oeste, hacia la unidad Neo Khalids, cerca del bosque Bronzerian. Dil se sorprende al escuchar esto, y se pregunta si Damián se ofreció como voluntario para ser enviado allí. Damián simplemente le pregunta si cree que alguien puede obligar al mejor recluta del campamento en contra de su voluntad. Bromeando le dice que no se preocupe, ya que el dinero de la inversión será suyo en caso de que muera. Sin embargo, Dil no se toma bien la broma, y le dice que se detenga. Damián se sorprende por su sinceridad, ya que pensaba que solo era una señorita dulce y sencilla, pero al verla tan enojada, concluye que a veces puede ser tan afilada como un cuchillo. Luego Dil le pregunta a Damián sobre su fecha de partida, y él responde que es en 3 días. Dil entonces se prepara para irse, y le asegura a Damián que su inversión se utilizará para un buen fin. Con el asunto de la inversión resuelto, Damián decide disfrutar de los próximos 3 días antes de irse, ya que estará atrapado en un bosque terrible por un buen tiempo. Durante los siguientes días, Damián comió y bebió a su antojo, e incluso durmió en la calle en algún momento. 3 días después, llegó la hora de partir hacia la unidad Neo Khalids. Damián revisa 2 veces sus pertenencias para asegurarse de haber empacado todo lo necesario para el viaje. Justo cuando está a punto de irse, Kyle aparece de repente con su equipaje, recordándole a Damián su promesa de que se volverían a ver pronto. Damián rápidamente se da cuenta de lo que trama Kyle, y con una sonrisa alegre, Kyle le pasa un brazo por encima del hombro a Damián, admitiendo que no está listo para dejar que el vínculo que forjaron en el campamento llegue a su fin. Luego revela que también solicitó ser destinado a la unidad Neo Khalids. Entonces, Kyle le dice a Damián con confianza que al igual que sobresalieron juntos durante el entrenamiento, espera con ansia seguir cooperando. Aunque Damián nunca quiso arrastrar a nadie más a los peligros que conlleva servir en la unidad Neo Khalids, no puede evitar sentirse aliviado y agradecido de tener un rostro familiar a su lado. Justo cuando están a punto de partir, escuchan una voz llamándolos desde atrás, diciéndoles que esperen. Se dan la vuelta y ven a Dil jadeando fuertemente mientras agradece a su buena estrella por haber llegado a tiempo. Damián se sorprende por completo al verla y le pregunta qué la trajo hasta allí. Dil menciona que le informaron que la unidad Neo Khalids está lejos de la civilización, así que decidió conseguir un carruaje para ayudar a Damián en su viaje. Ella le revela que el carruaje ha sido abastecido con raciones y todo lo que pueda necesitar una vez que llegue a su destino. Damián se queda sin palabras al escuchar esto, lo que lo obliga a preguntarle por qué se está tomando tantas molestias. Siguiendo el ejemplo de Damián, ella hace el mismo gesto con la mano que él hizo cuando le dijo que era una forma de devolver la amabilidad. Le hace saber que no es diferente de cómo él recompensó su generosidad, así que básicamente ella está haciendo lo mismo. Le explica que el grupo mercantil Jamel tiene la política de siempre pagar sus deudas, y por eso se esforzó tanto estos 2 últimos días para conseguirle el carruaje. Incluso Kyle está sorprendido de lo mucho que Dil se esforzaba por hacerle la vida más fácil a nuestro chico. Una vez que todo está listo, Damián se prepara para partir y Dil le desea un buen viaje. Damián y Kyle se suben al carruaje y comienzan su viaje hacia la unidad Neo Khalids. Poco después, Kyle se marea debido al camino accidentado y a las cosas sombrías que ha visto hasta ahora. Damián admite que caminar por ese sendero había sido bastante horrible, pero parece que han llegado a Urcal, ya que ahora pueden ver una guarnición a lo lejos. Kyle menciona su sorpresa por no haber visto a un solo habitante desde que llegaron, y Damián responde que lo más probable es que se estén escondiendo de los monstruos o estén dentro del bosque Bronzerian. Aparentemente la mayoría de los lugareños que viven en Urcal se ganan la vida recolectando una hierba llamada amancho dentro del bosque Bronzerian. Básicamente el amancho es una planta tóxica que causa fiebre severa y diarrea. Sin embargo, cuando esta hierba se procesa correctamente, se convierte en el ingrediente base de un analgésico altamente eficaz. El bosque Bronzerian representa más del 60% del suministro de amancho del reino, por lo que los lugareños no tienen más remedio que arriesgar el cuello. Momentos después, llegan a la base, y la emoción de Kyle comienza a apagarse en notar lo sombría que se ve. Le pregunta a Damián si está seguro de que allí vive gente, porque básicamente parece que el edificio fuera a colapsar con solo tocarlo. Entonces Damián capta el olor a sangre, y le dice a Kyle que se prepare porque alguien se acerca. A través de la espesa niebla, un grupo de soldados que parecen haber sido completamente aplastados por la vida pasa junto a ellos.
Están magullados, destrozados, y tienen una mirada severa y cautelosa en sus rostros. Mientras desaparecen en la distancia, Kyle le pregunta a Damian por qué todos parecen fantasmas, y Damian suspira antes de decirle a Kyle que tendrá que acostumbrarse a ver cosas así. Damian le dice que los soldados básicamente luchan a muerte todos los días. Esto hace que Damian recuerde una escena de su vida pasada, donde se dirigía a los soldados de su unidad. Les había preguntado cuál era el deber más importante de un soldado, y todos dieron sus interesantes respuestas, como aplastar a los enemigos y cosas por el estilo. Uno de ellos responde que es acabar con tantos enemigos como sea posible antes de morir, y esto le hace ganarse un golpe en la cabeza. Él exige saber por qué su jefe lo golpeó a él y no a los demás que respondieron, y Damian le dice que él dio la peor respuesta de todas. Damian luego les dice a sus hombres que lo más importante es no morir. Les dice que nunca desperdicien sus vidas, que tienen que sobrevivir para poder regresar sin importar lo que cueste. Les dice que tienen que volverse más fuertes para evitar morir, y sus hombres lo reconocen. Al recordar esto, a Damian le resulta cómico porque al final todos terminaron muertos. Damian luego le dice a Kyle que es hora de entrar, pero Kyle se contiene. Pero Damian le recuerda la razón por la que están allí en primer lugar. Le dice que están allí para hacerse más fuertes, así que no hay tiempo de quedarse afuera esperando como estatuas. Kyle está a punto de expresar más sus preocupaciones cuando Damian lo deja atrás, obligándolo a correr tras él. Mientras tanto, los soldados que acaban de llegar del campo de batalla están enfurecidos por las pérdidas que sufrieron en el combate. La guarnición les había dicho que solo era una pequeña unidad de orcos, pero terminaron topándose con una unidad bien organizada. Básicamente, la mayoría de los hombres de la unidad están allí debido a una corte marcial, por lo que ni siquiera tienen la opción de irse. La única opción que tienen es pudrirse en una celda por el resto de sus vidas o intentar sobrevivir en la unidad a toda costa. Al parecer, uno de ellos, Charlson, casi ha perdido el brazo, y el comandante de la unidad, Taren, que es un buen tipo, sugiere que soliciten a un sacerdote del templo. Uno de los soldados luego le recuerda a Taren que los sacerdotes cobran tarifas exorbitantes, las cuales sus salarios ni siquiera podrían cubrir. Justo en ese momento, Taren saca una bolsa con 20 monedas de oro y les dice que las usen para pagar la cuenta. Los soldados quedan conmocionados cuando ofrece este dinero, ya que se supone que era para la cirugía de su madre. Taren afirma que el estado de su madre ha mejorado un poco, por lo que no necesita la cirugía de inmediato. Al ver lo desinteresado que es su comandante, todos los soldados en la habitación también comienzan a hacer sus aportes. Incluso uno de ellos, que es un novato, Dianal, se ofrece a contribuir, y aunque intentan disuadirlo, él afirma que Charlson resultó herido por su culpa. El comandante se queda con lágrimas en los ojos mientras lo llama un mocoso admirable. Uno de ellos sale corriendo para buscar un sacerdote del templo. Taren se acerca a Dianal y le pregunta cuántos años cumplirá ese año, a lo que él responde que va a cumplir 18. Al escuchar esto, Taren les recuerda a todos que ya ha pasado un año desde que Dianal se alistó, y que, si Charlson logra aferrarse a la vida, Dianal dejará de ser el novato. De repente, uno de los soldados le informa a Taren que los nuevos reclutas de los que habló llegaron hace poco. El estado de ánimo de todos cambia de inmediato al escuchar que hay nuevos reclutas. Taren afirma que lo había olvidado debido a lo horrible que fue la batalla. Luego, Taren llama a Dianal diciéndole que es hora de que vayan a ver a sus subordinados. Poco después, Damian y Kyle se presentan ante su comandante, Taren, quien observa al dúo con atención. Taren concluye que Kyle parece algo capaz y que tiene una complexión fuerte, pero al mirar a Damian, parece no comprender qué hace un niño en un lugar tan peligroso. Le pregunta a Damian su edad solo para asegurarse de que no haya ningún error, y Damian confirma que, en efecto, tiene 13 años. Taren no logra entender por qué alguien tan joven se ofrecería como voluntario para un lugar así, ya que Damian es 5 años menor que el soldado más joven de la unidad, Dianal. Mientras Taren expresa lo que piensa sobre Damian, Kyle le dice que en realidad Damian se graduó como el primero del campamento de entrenamiento. Sin embargo, Taren no se deja impresionar, ya que ser el primero no importa en un basurero como este. Luego les recuerda que el campamento de entrenamiento es completamente distinto a la unidad Neocalids. Aún así, Damian le hace saber a Taren que comprende la diferencia entre ambos lugares. Pero lo que a Taren todavía le resulta desconcertante es por qué Damian vino aquí sabiendo qué tipo de lugar es. Dejando eso de lado, llama a Dianal y le ordena que les asigne sus literas a Damian y Kyle y que los ponga a limpiar. Dianal entonces le ordena al dúo que los sigan, y de camino a los dormitorios les hace saber que no hay rangos en la unidad Neocalids. Dianal explica que Taren es el comandante de la unidad y después de él está el vicecomandante. Sin embargo, por debajo de ellos dos, la antigüedad se determina únicamente por quién llegó primero a la unidad. Unos minutos más tarde llegan a los dormitorios y al entrar notan que la habitación es un desastre y está muy sucia. Dianal les dice que elijan el casillero que quieran, ya que probablemente no lo usarán por mucho tiempo. Confundido por sus palabras, Kyle pregunta a qué se refiere, y Dianal simplemente revela que lleva un año en el campamento y aún sigue siendo el menor. Así que Kyle debería hacer los cálculos y descubrir qué significa eso. Por desgracia, Kyle es terrible en matemáticas, por lo que está a punto de preguntar sarcásticamente cómo espera Dianal que lo descubra, cuando Dianal le da una patada en la espinilla para ponerlo en su lugar. Mientras Kyle se agarra a la espinilla de dolor, Dianal explica con severidad que lo que dijo antes significa que todas y cada una de las personas que llegaron después de él están muertas. Al darse la vuelta para irse, Dianal le dice al dúo que les explicará el resto más tarde, pero primero les ordena que deshagan sus maletas y comiencen a limpiar las barracas de inmediato. Una vez que se va, Kyle maldice a Dianal entre dientes
dientes, mientras Damián se ríe entre dientes, como si el encuentro le pareciera divertido. Kyle pronto se da cuenta y le pregunta por qué sonríe, pero Damián se pone serio rápidamente y le explica que no hay ninguna razón en especial. Luego comenta con entusiasmo que se siente como si nada hubiera cambiado en este lugar. Después Damián le dice a Kyle que deben comenzar con su tarea de limpieza, pero esto sorprende a Kyle. No puede creer que Damián vaya a soportar una novatada tan descarada. Sin embargo, a Damián no parece importarle en absoluto, e incluso parece que está ansioso por limpiar a fondo. Damián luego le entrega felizmente un trapo a Kyle, diciéndole que deben hacer esto bien, ya que es su primera misión. Incluso declara con entusiasmo que necesitan limpiar el lugar lo suficientemente bien como para que alguien pueda lamer el suelo con la lengua. Kyle se sorprende al escuchar esto y pregunta si Damián lo ve como a una aspiradora. Mientras tanto, en la tienda militar de la unidad Neocalids, Dianal piensa en los nuevos reclutas mientras espera a que el tendero termine su encargo. Dianal no tiene ganas de tener nuevos subordinados, ya que ha perdido a tantos que le ha dejado una marca traumática. En algún momento, simplemente dejó de acercarse a los chicos nuevos, porque después de encariñarse con ellos y querer protegerlos, morían repentinamente en el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Por ello, la unidad Neocalids se ha convertido en ese tipo de lugar donde nadie se queda por mucho tiempo, y lo único que queda es la muerte. Después de ver ir y venir a los novatos, Dianal finalmente endureció su corazón y dejó de cuidarlos, ya que de todos modos iban a morir. Sin embargo, hay algo en Damián y Kyle que sigue molestándolo, en especial Damián. Por la forma en que Damián lo miró cuando se conocieron, Dianal sintió como si Damián ya lo conociera. En ese momento, la voz del tendero saca a Dianal de sus pensamientos, para informarle que la reparación de la suela de su zapato está lista. Dianal se lo agradece, y justo cuando está a punto de recoger los zapatos, el tendero le pregunta por los dos idiotas despistados que pasaron antes. Comenta que deben de ser los nuevos reclutas, y Dianal lo confirma, tras lo cual el hombre dice que lo supo en cuanto los vio. Bien comenta que Damián y Kyle parecían no tener remedio, así que debían ser los subordinados de Dianal. Tras un breve silencio, Dianal recoge su zapato y sale para ver cómo están sus supuestos subordinados. En el camino, toma la decisión de destrozar sus ánimos primero, porque en la unidad Neocalids, la motivación, la confianza y el orgullo solo acortarán su esperanza de vida. Poco después, llega fuera de los dormitorios, y justo cuando está a punto de abrir la puerta, Dianal espera que no hayan arruinado algo tan simple como la limpieza. Sin embargo, al entrar en la habitación, Dianal se queda completamente estupefacto al encontrar el lugar reluciente de limpio, y a Damián con un aspecto muy alegre, como si hubiera nacido para limpiar. Mientras Dianal sigue paralizado por la sorpresa, llegan otros soldados y se sorprenden por igual al ver la habitación limpia. Uno de ellos incluso se pregunta con cuánta dureza Dianal debió haber interrogado a los novatos para hacerles convertir las barracas en un edificio completamente nuevo. Pero Dianal empieza a entrar en pánico, mientras tartamudea intentando explicar que ni siquiera movió un dedo. Para hacerlo aún más espeluznante, Damián se acerca a él, con una gran sonrisa para informarle que han terminado la tarea de limpieza. Con una sonrisa en el rostro, Damián le pide a Dianal que revise si está satisfecho. No obstante, esto solo aumenta la ansiedad de Dianal, porque cuando a los novatos se les ordena limpiar, por lo general se quejan y fingen hacerlo, pero Damián y Kyle dejaron el lugar impecable. Entonces, Dianal se da cuenta de que esta podría ser una forma legendaria de rebelión pasivo-agresiva para meterse con él. Unos momentos después, llega Taren y comienza a reír a carcajadas, elogiando al dúo por hacer que las barracas parezcan un lugar nuevo. Los demás soldados se sorprenden al ver a Taren reír, ya que por lo general se muestra serio y nunca revela ninguna emoción. Después de reír, Taren llama a Damián y Kyle para preguntarles si de verdad limpiaron todo el lugar ellos solos. Cuando los chicos responden que sí, les pregunta por qué lo limpiaron tan a fondo en lugar de hacer solo una pequeña limpieza superficial. Damián responde que se debe a que fue una orden de Dianal, por lo que simplemente estaban siguiendo órdenes. Taren se sorprende por esta respuesta e intenta descifrar qué es lo que realmente está pasando por la cabecita de Damián. Después de pasar tanto tiempo en el campo de batalla, donde la vida y la muerte son una constante, Taren ha aprendido a evaluar la profundidad de una persona con solo un vistazo. Luego estudia cuidadosamente a Kyle y concluye que se le podría enviar a un combate real después de pulirlo un poco. Sin embargo, no importa cuánto observe a Damián, Taren parece no poder descifrarlo en absoluto. También tenía curiosidad por saber por qué el mejor graduado del campamento de entrenamiento pasaría por algo así de forma voluntaria y sin quejarse. Taren concluye que Damián debe tener una razón especial para haber venido aquí, y está ansioso por descubrir cuál es esa razón. Dejando eso de lado, Taren pide la atención de todos, y mientras abraza a Damián y Kyle, le ordena al equipo que le den una cálida bienvenida a sus miembros más jóvenes y los hagan sentir como en casa. Damián y Kyle se sienten aliviados al escuchar que al fin han sido aceptados como miembros reales del equipo. Más tarde esa noche, Damián no logra conciliar el sueño, ya que no deja de pensar en su vida anterior. En aquel entonces, estaba en las barracas con Dianal, quien le preguntó si la guerra alguna vez terminaría. Damián lo pensó un momento, antes de responderle que solo terminaría si se rendían. Dianal entonces le dijo a Damián que se asegurara de no morir antes que él, pero Damián le dijo que no bromeara con esas cosas. Aún así, Dianal se lo tomó como una promesa. Y mirando hacia atrás ahora, Damián se da cuenta de que nunca le dio una respuesta a Dianal. Sin embargo, de alguna forma cumplió su promesa, ya que prácticamente lo sobrevivió en el campo de batalla. Al no poder dormir, Damián decide practicar su método de cultivo de maná, por lo que se dirige al bosque contiguo a las barracas. Allí, Damián nota que alguien está entrenando con una espada, y al mirar más de cerca, se da cuenta de que es Dianal.
A Damian no le sorprende, porque en su vida anterior, Dianal siempre fue un fanático del entrenamiento. Luego nota que Dianal está teniendo dificultades con un espadón, y Damian se pregunta por qué está usando ese tipo de espada. Básicamente no es compatible con la fuerza y velocidad de Dianal, por lo que es una pésima lección para él. Pero Damian no quiere decir nada, ya que en su vida anterior, le tomó mucho tiempo convencer a Dianal de que cambiara a otra arma diferente. Damian sabe que decir cualquier cosa ahora mismo, probablemente le ganaría una golpiza por parte de Dianal. Él sabe que es más fuerte, por lo que Dianal podría no cestarle ni un solo golpe. Pero Damian no quiere perder la poca relación de confianza que ha logrado establecer con Dianal. Por lo tanto, decide dejarlo en paz y sugerirle el cambio cuando se presente una buena oportunidad. A la mañana siguiente, los soldados se reúnen para entrenar frente a una inmensa y escarpada montaña. Antes de que siquiera comience el entrenamiento, los soldados ya se están quejando. Uno de ellos decide divertirse un poco antes de que llegue su capitán, por lo que insta a los demás a hacer apuestas sobre si los novatos podrán soportar el entrenamiento de resistencia. De inmediato, todos están de acuerdo con él, y apuestan varias monedas de plata a que los novatos se desmayarán antes de que finalice el entrenamiento matutino. A él se molesta un poco al darse cuenta de que los soldados intentan usarlos para entretenerse. Le disgusta aún más que todos los menosprecien. Damian, por otro lado, está sorprendido de que la unidad sea un desastre y de que nadie intente controlar a los soldados. Harto, Damian se acerca a ellos mientras Kyle se pregunta qué intenta hacer. Entonces, Damian aparece detrás de los soldados y se ofrece a participar en la apuesta, haciendo que se rían de él por querer ser un incauto. Pero Damian se niega a echarse atrás e incluso propone alterar las condiciones. Luego saca una moneda de oro y les dice que apostará todo a que superará a todos en el entrenamiento matutino y quedará en primer lugar. El ambiente entre los soldados cambia de inmediato al escuchar la afirmación audaz e irrespetuosa de Damian. Damian pregunta si tienen alguna condición más que añadir, y los soldados empiezan a sonreír, seguros de poder ponerlo en su lugar. Uno de ellos añade que todo el dinero de la apuesta será para Damian si gana, pero si pierde tendrá que lavarles la ropa durante un mes. Ya que han añadido un castigo en caso de perder, Damian pide otra condición para sí mismo. Les dice que le den tiempo libre durante las horas de entrenamiento por un mes. La actitud de todos cambia al escuchar la exigencia de Damian, pero antes de que puedan negarse, Taren llega y acepta su petición. Luego llama a Dianal y le ordena que se una a la apuesta, pero Dianal no quiere. Sin embargo, Taren lo provoca preguntándole si tiene miedo de perder ante un novato, pero Dianal explica que no quiere hacerlo porque sería malgastar su dinero apostando en un encuentro tan predecible. Como dice que el problema es el dinero, Taren decide pagar por él, dejando a Dianal sin más remedio que unirse a la apuesta. Taren luego le promete a Damian darle tiempo libre durante las horas de entrenamiento si su rendimiento es mejor que el de los veteranos. Después, advierte severamente a los veteranos que cualquiera que pierda ante Damian se enfrentará a un entrenamiento infernal durante el próximo mes. Así que les aconseja que se tomen la apuesta en serio y se esfuercen como si sus vidas dependieran de ello. El tono de Taren asusta a los soldados y empiezan a arrepentirse de haber iniciado la apuesta. Sin embargo, esto también los anima y los hace estar decididos a no quedar en ridículo. Mientras tanto, Damian nos observa en silencio, complacido de que las cosas vayan según su plan. Resulta que no se unió a esta apuesta solo por el tiempo libre, sino que lo hizo para cambiar el ambiente podrido del campamento, donde los soldados actúan como si pudieran morir en cualquier momento. Damian sabe que vivir así, y sin esperanza, no solo acabará perjudicándolos a ellos, sino también a todos a su alrededor. Poco después, Taren anuncia que es hora de comenzar el entrenamiento físico. Y para el entrenamiento de hoy, les ordena subir hasta la cima de la montaña rocosa, llevando cada uno un enorme tronco de madera. Los soldados protestan de inmediato, quejándose de que este no es su entrenamiento habitual. Le recuerdan a Taren que ese entrenamiento suele ser para los novatos, pero Taren les grita que se callen. Luego les ordena que cojan un tronco inmediatamente y se muevan en lugar de quejarse como unos llorones. Sin dudarlo, el grupo se carga un tronco de madera al hombro y comienzan la subida a la cima de la montaña rocosa. A los pocos minutos de la subida, la mayoría ya estaba sufriendo mientras se preguntaban por qué Taren había cambiado repentinamente su rutina de entrenamiento. Un tipo dice que es por culpa de los novatos, mientras que otro comenta que los novatos podrían desmayarse pronto, ya que es su primera vez haciendo un entrenamiento tan duro. Sin embargo, cuando se dan la vuelta para vigilar a los novatos, los soldados se quedan atónitos al no ver a nadie, preguntándose qué ha pasado. Al darse cuenta de que Damian podría ir por delante, miran rápidamente hacia la cima, solo para verlo a punto de alcanzarla. Entonces empiezan a preguntarse en qué momento Damian se les adelantó, pero lo que no saben es que esto es pan comido para él gracias a su nuevo equipamiento. El anillo de Damian no solo redujo su peso corporal, sino que también reduce el peso de cualquier objeto que lleve, así que el tronco de madera es prácticamente una pluma. Damian se siente aliviado al saber que tomó una excelente decisión al elegir este anillo. Pronto se da la vuelta para comprobar cómo van los veteranos y se da cuenta de que aún están muy lejos. El único que lograba seguirle el ritmo era Dianal, pero Damian se sorprende al ver esto. Dianal, por otro lado, se esfuerza por seguir avanzando y nota que Damian está a punto de llegar a la cima. Momentos después, Damian llega a la meta para sorpresa de todos, incluido Taren, que nunca pensó que Damian derrotaría a Dianal. Taren declara inmediatamente el fin de la sesión de entrenamiento y, tal como prometió, les hace saber a los veteranos que están a punto de vivir un infierno durante sus entrenamientos. Sin que ellos lo sepan, el infierno del entrenamiento está a punto de ser la menor de sus preocupaciones, y de la nada, un soldado llama la atención de Taren sobre algo que sucede abajo en el edificio de su unidad.
Taren se sorprende al darse la vuelta y ver una bandera roja ondeando en medio del cuartel, ya que una bandera roja se usa para señalar una emergencia de grado 1. Poco después, Taren y el equipo regresan al cuartel, y Taren pide un informe sobre por qué se ha izado la bandera roja. Le informan de que se debe a que ha habido varias muertes en el bosque bronzeriano. Taren entonces pregunta por las identidades de las víctimas y la ubicación exacta del ataque. El informante le dice que las víctimas son recolectores de hierbas y la ubicación fue dentro del área restringida del bosque. El vicecomandante de Taren, Aaron, maldice por lo bajo mientras se pregunta por qué la gente siempre acude en masa a donde se les dice que no vayan. Taren pregunta por la magnitud de los daños y el tipo de monstruo involucrado en el ataque, pero el informante le dice que nada ha sido confirmado. Dice que lo único que saben por ahora es que los recolectores de hierbas entraron en la zona prohibida con 6 mercenarios, y nadie sabe a qué tipo de monstruos se enfrentan. Taren entonces pregunta a cuántos hombres puede movilizar el equipo de inmediato, y Aaron informa de que puede movilizar a unos 70, excluyendo a los heridos. Taren ordena que excluya también a los heridos leves y que reúna a solo 50 soldados sanos lo más rápido posible para la misión. Una vez que Aaron sale a prepararse, Taren se queda absorto en sus pensamientos al notar que están en una mala situación. El hecho de que hayan estado enviando soldados a misiones frecuentemente es preocupante, lo que hace temer a Taren que el bosque se esté transformando en algo mucho peor de lo que era. Poco después, Aaron reúne a los soldados sanos y Taren les ordena coger sus armas y ponerse en marcha. Antes de que pueda irse, Damian y Kyle piden acompañarlos, pero Taren rechaza su petición al instante. Él explica que el combate real es diferente, sin importar cuán buenos sean sus resultados en el entrenamiento. Luego les ordena que se queden en el cuartel, pero Damian y Kyle se niegan a darse por vencidos. Damian promete servir únicamente como porteador desde la retaguardia, mientras le recuerda a Taren su resistencia y fuerza durante el entrenamiento de hace un rato. Taren lo considera por un momento, pero se siente avergonzado de que la situación actual de la unidad les haga depender de 2 novatos. Sin otra opción, Taren acepta la petición y les ordena llevar el equipo de reserva y esperar en la retaguardia sin participar en el combate. Al salir, le ordena a Dianal que entregue el equipo de repuesto al dúo. Pero cuando llegó el momento de entregarlo, Dianal dudó un poco. Al ver la expresión en el rostro de Dianal, Damián recuerda que este bosque es el mismo lugar donde algo le pasó a Dianal en su vida pasada. En ese entonces, Dianal le informó a Damián de que había un demonio en el bosque bronzeriano, pero Damián no lo creyó. Dianal le explicó que tenía que ser un demonio porque no era un monstruo común, y lo vio con sus propios ojos. Parecía un solo orco demoníaco aplastando a un lobo de hierro, pero normalmente harían falta 5 orcos para derribar a un solo lobo de hierro. Mientras Damián sigue pensando en la vida pasada de Dianal y en el porqué de la disolución de la unidad Neocálix, siente un agudo dolor en la cabeza que le dificulta ordenar sus recuerdos. Por alguna razón, todo estaba mezclado, así que decidió dejar de pensar en ello y simplemente esperar hasta que llegaran al bosque para ver la situación con sus propios ojos. Una vez reunido el equipo, Taren los llama, preguntando si todos tienen su equipo intacto. Cuando lo confirman, comienza su breve discurso, aconsejando al equipo que piensen bien las cosas antes de tomar cualquier decisión de vida o muerte. También les dice que eviten cualquier situación peligrosa, y les aconseja que prioricen regresar con vida. Después del discurso, les ordena ponerse en marcha. Y al partir, Damian se siente emocionado por su primera batalla real desde su renacimiento. Unas horas más tarde, llegan al bosque bronzeriano, y Taren les ordena registrar los alrededores. Les dice que se muevan en equipos de 3, y no tienen permitido alejarse fuera del campo de visión. Mientras los demás se dividen en equipos, Taren les ordena a Damian y a Kyle que se queden con él. Entrar en la zona restringida, el aire alrededor del bosque cambia de repente. Damian nota que parece un bosque común y corriente, pero se siente como un campo de batalla. En el momento en que entró, cada célula del cuerpo de Damian le gritaba que este era un lugar extremadamente peligroso. Podía sentir esto gracias a los 5 años que pasó en un campo de batalla en su vida pasada. A los pocos minutos, escuchan un grito repentino de otro equipo, y Taren se gira en su dirección preguntando si han encontrado algo. Mientras los soldados le piden que vaya a comprobar lo que han encontrado, Taren se apresura rápidamente hacia ellos, solo para hallar un gran claro con los cadáveres de los recolectores de hierbas. Aaron se pregunta por qué todavía hay armas tiradas por ahí cuando el grupo de búsqueda ya ha peinado el lugar. Taren explica que el grupo de búsqueda debió irse a toda prisa tras presenciar una escena tan aterradora. Taren examina las zonas cercanas y nota varios árboles enormes destrozados, lo que le hace preguntarse qué tipo de monstruo pudo hacer eso. Aaron adivina que podría haber sido algún tipo de monstruo oso, pero Taren no cree que un monstruo oso pueda causar tantos estragos. Aaron se pregunta si fue un ogro, pero Damián interviene diciéndoles que definitivamente no es un ogro, mientras les muestra el cadáver de un oso rojo frente a él. Al ver las grandes marcas de garras en el oso, Damián está de acuerdo con Aaron en que podrían estar enfrentándose a un monstruo oso. Por la separación de las garras, deduce que el monstruo debe de ser enorme, y esa es la única forma de explicar los numerosos árboles que fueron arrancados. Taren queda impresionado por el análisis de Damián y su razonamiento, así que le pregunta de dónde lo aprendió. Damián entonces explica que su padre era cazador. Así que, aunque no sabe mucho sobre bosques, aprendió bastante sobre ellos gracias a su padre cazador. Taren lo elogia por haber aprendido bien, mientras Kyle mira a Damián confundido, preguntándose en qué momento su padre se convirtió en cazador.
Kyle estaba a punto de recordarle que antes había dicho que su padre era soldado, cuando Damian le lanzó una mirada severa, dándole a entender que debía cerrar la boca. Poco después, Taren le dice al equipo que se preparen para regresar, y les ordena recoger los cuerpos ya que deben devolvérselos a sus familias. Damian queda impresionado por la decisión de Taren, porque sabe que forzar su avance hacia lo más profundo del bosque es simplemente una sentencia de muerte. Ya que solo encontraron rastros, el equipo debe regresar y trazar una estrategia hasta saber a qué se enfrentan. Damian nota que en eso debe estar pensando Taren, por lo que lo elogia en silencio por ser un comandante excepcional. También se da cuenta de que por esto, Dianal extrañaba al comandante en su vida pasada. Justo cuando el equipo está a punto de irse, Damian de repente siente que algo se dirige hacia ellos, así que rápidamente ordena a todos que se agachen. Por desgracia, antes de que puedan reaccionar a tiempo, una roca gigante sale volando de la nada, hiriendo a varios soldados. Una vez que el polvo se asienta, algunos quedan atrapados bajo la roca mientras los que salieron ilesos se preguntan de dónde salió. Luego Damian llama a Kyle, y el dúo levanta de inmediato la roca que aplasta a los soldados. Mientras algunos ayudan a Kyle y Damian a sostener la roca gigante en su lugar, Taren ordena al resto que auxilien a los miembros heridos del escuadrón. Tras sacar a los soldados atrapados, Taren se preocupa por su estado, pero Damian saca una hierba a mancho y les dice que la mastiquen. Les explica que masticarla el mayor tiempo posible para extraerle el jugo debería aliviar un poco el dolor. Sin embargo, Taren lo detiene al explicarle que comer la hierba a mancho directamente es venenoso. Pero Damian le responde que comerla con las semillas de la fruta nemoja neutralizará el veneno. Luego le indica a Taren que haga que los miembros heridos del escuadrón la mastiquen mientras aún están conscientes. Mientras Taren observa a los heridos masticar la hierba, no puede evitar preguntarse cómo Damian sabe tanto. Damian entonces llama su atención, recordándole que deben regresar al campamento de inmediato, porque sea lo que sea que les arrojó esa roca todavía está allá afuera. Por desgracia, antes de que Damian pueda terminar de hablar, de repente aparece un enorme monstruo tipo oso, dejando a todos aterrorizados. El horrendo y gigantesco monstruo se alza imponente sobre los soldados, haciéndoles preguntarse qué demonios es eso. Ninguno de ellos ha visto jamás un monstruo tan grande, lo que los deja preguntándose cómo un oso negro logró crecer hasta alcanzar un tamaño tan aterrador. Entonces, Taren ordena al equipo prepararse para el combate, y todos alistan sus armas. Pero cuando el monstruo les lanza un zarpazo con sus garras, los soldados se apresuran a esquivar el ataque. Luego, Taren les ordena trasladar a los soldados heridos a la retaguardia, mientras los demás rodean al monstruo por todos lados. Mientras le grita al equipo que ataque al monstruo apuntando a sus patas, Taren llama al tanque del equipo, Hellsing, para que empiece. Hellsing asesta un golpe con confianza a la pata del monstruo, pero su hacha apenas le deja un rasguño. Al ver a Hellsing distraído, Taren le pide que se concentre. Pero antes de que Hellsing pueda reaccionar a tiempo, el monstruo lo ataca. Una vez que Hellsing es estrellado contra el suelo, el monstruo se prepara para aniquilarlo, pero Taren se abalanza justo a tiempo para bloquear el golpe con su espada, mientras alguien saca a Hellsing de la línea de fuego. En ese momento, Taren nota que 3 de sus soldados ya están gravemente heridos, por lo que jura no dejar que el monstruo escape con vida. Luego les ordena a los soldados que rodean al monstruo que ataquen al mismo tiempo y lo apuñalen hasta atravesar su dura piel. Mientras tanto, Aaron se ocupa de evitar que Damian y Kyle sean arrastrados a la pelea, mientras Taren llama a Dianal para que haga su movimiento. Dianal salta hacia adelante de inmediato, y con un solo y poderoso golpe, le rebana una de las patas al monstruo. Mientras el monstruo gruñe de dolor, Taren se prepara para asestar el golpe de gracia y acabar con él. Entonces infunde su espada con maná, mientras Damian observa conmocionado. Tras infundir la hoja con maná, Taren salta hacia adelante, y de un solo tajo, aniquila a la bestia al instante. Después de la batalla, los soldados patean emocionados a la bestia, maldiciéndola por haberlos atacado. Mientras tanto, Taren revisa cuidadosamente al monstruo, ya que le resulta difícil entender de dónde se originó semejante criatura. Al levantarle el pelaje y encontrar varias manchas negras en la piel del monstruo, Aaron sugiere que podría ser contagioso, explicando que ese tipo de manchas se ven en pacientes con enfermedades infecciosas. Los soldados se alejan de inmediato del monstruo al escuchar esto, a excepción de Damian, quien continúa estudiándolo de cerca. Después de observarlo fijamente un rato, Damian concluye que solo hay una manera de que exista un monstruo tan anormal, por lo que se propone averiguar de dónde provino. Poco después, Taren le ordena a Aaron que tome algunos hombres y monte guardia, mientras que otro soldado llamado Brent despelleja al monstruo para usar su piel como armadura. Sin embargo, Damian se opone al explicar que la piel del monstruo no se puede usar para armaduras. Brent exige saber por qué, y Taren también mira a Damian fijamente porque, justo como pensaba, Damian sabe más de lo que aparenta. Luego ordena a todos que abandonen la piel del monstruo y regresen a la base, pero le dice a Damian que lo siga de inmediato. Tan pronto como llegan a los cuarteles, Taren interroga a Damian en privado sobre las manchas negras del monstruo. Damian entonces revela que el oso parece haber sido envenenado por energía demoníaca. Taren se pregunta si se refiere a la energía oscura que usan los magos negros, y Damian se lo confirma. Esto hace que Taren se pregunte si hay magos negros en el bosque de Bronzerian, pero es bien sabido que la magia negra está prohibida. Damian responde que no está seguro de que haya magos negros en el bosque, pero podría haber algo imbuido de energía demoníaca corrompiendo a los monstruos. Básicamente la energía demoníaca es un poder que se toma prestado al adorar a los demonios, y el único final para los expuestos a esta energía por mucho tiempo es una muerte miserable. Damian recuerda que en su vida pasada se descubrió una piedra mágica imbuida de energía demoníaca en el bosque de Bronzerian. En aquel entonces, esta piedra mágica se dio a conocer al mundo tras un incidente que sacudió al imperio. Según los artículos de noticias de entonces, también fue la unidad Neocalitz la que descubrió los monstruos corrompidos por demonios en el bosque.
Después de eso, el ejército imperial formó una fuerza expedicionaria para subyugar a los monstruos. Damian se da cuenta de que aquí debe haber sido cuando todo comenzó. Hablando de energía demoníaca, esta fortalece el cuerpo al envenenar a más monstruos con el paso del tiempo, transformándolos en algo aterrador. Sin embargo, pueden ser destruidos antes de que crezca el poder de la energía demoníaca. Tras escuchar la opinión de Damian sobre el incidente del bosque, Taren le pregunta cómo sabe tanto sobre la situación. Damian simplemente dice que lo escuchó de su padre, quien al parecer tuvo un encuentro similar con esos monstruos en el pasado. Esto despierta el interés de Taren, así que le pide a Damian que le cuente todo lo que sabe sobre este supuesto encuentro similar. Aunque no está seguro de lo que dice Damian, Taren decide escuchar cualquier cosa porque a estas alturas solo se están aferrando a un clavo ardiendo, ya que esta es una situación completamente nueva. Escucha con atención mientras Damian comienza a narrar la historia sobre la experiencia de su imaginario padre cazador. Al día siguiente, los soldados están aturdidos y cansados tras su experiencia cercana a la muerte durante la misión de ayer. Mientras tanto, Kyle se despierta gritando cuando Damian pronuncia su nombre para despertarlo. Justo entonces, un tipo entra de golpe para compartir algunas noticias emocionantes con ellos y revela que el bosque de Bronzerian ha sido bloqueado. Al parecer, a partir de hoy, no se le permite la entrada a nadie, incluidos los recolectores de hierbas y los soldados. Así que, por el momento, los soldados solo estarán entrenando sin ninguna misión de subyugación. Todos están emocionados de escuchar esta noticia porque le daría tiempo al equipo para recuperarse, especialmente a los soldados heridos. Mientras todos celebran las buenas noticias, Kai nota que Damian no parece contento. Sin embargo, Damian lo ignora y finge estar feliz por las buenas noticias. Sabe que esto es algo bueno para el equipo, ya que necesitan descansar, pero para él, esto es una tortura. Él ya ansiaba investigar la fuente de la energía demoníaca mientras experimentaba un combate real, por lo que esta repentina prohibición no le agrada en lo absoluto. Poco después, notan que un grupo de soldados pesados de la guarnición marcha hacia los cuarteles, lo que los hace preguntarse qué es lo que quieren. Unos momentos después, los soldados de la guarnición llegan a la oficina de Taren, pero Taren no está muy emocionado de verlos. Exige saber qué quieren, y primero, el capitán le agradece a Taren por su informe sobre el bosque. El capitán entonces revela que el templo ha accedido a cooperar con la investigación porque también sintieron una aura maligna del cadáver del monstruo. Tan pronto como escucha esto, Taren se da cuenta de que Damian tenía razón, y esto le hace preguntarse si el bosque realmente tiene algo que ver con energía demoníaca. Dado que aún no hay nada claro, el capitán informa a Taren que el templo ha despachado a un sacerdote para realizar una operación de búsqueda conjunta en el bosque de Bronzerian. Luego, el capitán sugiere llevar a Damian, ya que él sabe de la energía demoníaca, pero Taren se niega. Le explica que enviar a un novato sin experiencia de campo es una mala idea, pero el capitán le recuerda que Damian es el único que sabe sobre esto, y que incluso fue quien descubrió todo en primer lugar. Taren quiere seguir resistiéndose, pero sabe que rechazar esta propuesta podría hacer que penalicen a su unidad, así que no le queda más remedio que acatar. Entonces le ordena a Aaron que vaya a buscar a Damian, quien todavía siente que su vida de pronto se ha vuelto sombría solo por la prohibición de entrar al bosque de Bronzerian.